En la quietud de un atardecer valenciano, donde el sol se hunde como una herida abierta en el horizonte, tres sombras juveniles se desvanecen en la penumbra de una carretera secundaria. Miriam García, Toñi Gómez y Desiree Hernández, apenas rozando los 15 años, cargan con la efímera rebeldía de la adolescencia, soñando con luces parpadeantes y ritmos que prometen escapar de la rutina de un pueblo dormido. Pero esa noche del 13 de noviembre de 1992, el destino las arrastra hacia un abismo de horror inimaginable, un crimen que no solo devorará sus vidas, sino que desgarrará el tejido mismo de una nación entera, dejando cicatrices que, 3 décadas después, aún supuran en la memoria colectiva de España. Lo que comienza como una salida inocente a una discoteca se transforma en el preludio de una pesadilla colectiva, un eco de gritos ahogados que reverbera en las páginas de la historia criminal, cuestionando no solo la justicia, sino la fragilidad de la inocencia ante la oscuridad humana. Alcácer, un rincón olvidado en la huerta valenciana, se extiende como un tapiz de campos de naranjos y casas bajas, donde el aire huele a tierra húmeda y a promesas de un futuro sencillo. En este pueblo de apenas 8,000 almas, la vida transcurre al ritmo de las cosechas y las fiestas patronales, un lugar donde las puertas se dejan entreabiertas y los niños juegan en las calles sin temor. Miriam García Iborra, nacida el 28 de julio de 1978, es la viva imagen de esa vitalidad contenida. Una chica de ojos vivaces y sonrisa fácil, con el cabello castaño que le cae en ondas suaves sobre los hombros. A sus 14 años, Miriam sueña con ser peluquera, con las tijeras en la mano transformando melenas en obras de arte, mientras devora revistas de moda y comparte confidencias con sus amigas en las tardes eternas de verano. Vive en una casa modesta con sus padres, Fernando y Carmen, y su hermano menor, un hogar donde las risas se entremezclan con el aroma del pan recién horneado que su madre prepara cada mañana. Fernando, un hombre de manos callosas por el trabajo en una fábrica de cerámica, es el pilar de la familia, aquel que regaña con cariño cuando las notas escolares flaquean, pero que siempre encuentra tiempo para un abrazo reconfortante. Miriam, con su carácter extrovertido, es el sol alrededor del cual gira su pequeño universo familiar, una niña que colecciona fotos de estrellas de cine y que, en secreto, ensaya bailes frente al espejo de su habitación, imaginando un mundo más grande que los límites de Alcácer. Toñi Gómez Rodríguez, nacida el 25 de mayo de 1977, es la contraparte más serena de ese trío inseparable. Con 15 años recién cumplidos, Toñi porta una dulzura casi etérea, con su melena rubia que el sol tiñe de reflejos dorados y unos ojos azules que parecen guardar secretos del mar Mediterráneo. Vive con su familia en una vivienda humilde en las afueras del pueblo, donde su padre, un agricultor que lucha contra las sequías caprichosas, y su madre, costurera de oficio, tejen los hilos de una existencia modesta pero llena de afecto. Toñi es la soñadora del grupo, la que prefiere los libros de aventuras a las fiestas ruidosas, aunque no duda en unirse a sus amigas cuando el llamado de la diversión es irresistible. En la escuela, destaca por su timidez encantadora, por esa forma de escuchar con atención absoluta que hace que todos se sientan importantes a su lado. Sus tardes se llenan de paseos por los caminos polvorientos, recogiendo flores silvestres para adornar la mesa familiar, o charlando sobre amores imposibles con Miriam y Desiree bajo la sombra de un algarrobo centenario. Toñi aspira a ser enfermera, a curar heridas con la ternura que ella derrama en cada gesto, una vocación nacida de ver a su abuela luchar contra una enfermedad crónica, y que la impulsa a hojear manuales médicos prestados de la biblioteca municipal. Desiree Hernández Folch, nacida el 7 de febrero de 1978, completa el mosaico con su energía arrolladora. A sus 14 años, Desiree es un torbellino de rizos oscuros y pecas salpicadas sobre la nariz, con una risa que contagia como un virus benigno. Vive en el corazón de Alcácer, en un piso compartido con sus padres y hermanos, donde el bullicio de la familia grande llena cada rincón de vida. Su padre, mecánico de autos, le ha transmitido el gusto por las máquinas, y no es raro verla con las manos manchadas de grasa, ayudando en el taller familiar los fines de semana. Desiree es la bromista, la que organiza juegos espontáneos en el patio de la escuela y que, con su ingenio rápido, desarma tensiones con una anécdota oportuna. Sueña con viajar, con dejar atrás el pueblo para explorar ciudades lejanas, y en sus cuadernos garabatea mapas imaginarios de rutas que la llevan a París o a Nueva York. Juntas, Miriam, Toñi y Desiree forman un lazo indisoluble, forjado en las confidencias nocturnas,
en las escapadas a la playa de Cullera durante las vacaciones, donde el mar las envuelve en su abrazo salado y las olas borran las preocupaciones de la adolescencia incipiente. Son el epítome de la amistad pura, de esas conexiones que parecen eternas en la bruma de la juventud, ajenas al mal que acecha en las sombras de lo cotidiano. El 13 de noviembre de 1992 amanece con un cielo encapotado sobre la huerta valenciana, un presagio sutil que nadie percibe en la rutina diaria. Es viernes y el aire vibra con la anticipación del fin de semana. En casa de Miriam, el desayuno transcurre entre el tintineo de las cucharas y las noticias locales en la radio, donde se habla de lluvias inminentes que podrían inundar los campos. Fernando García, aún recuperándose de una gripe que lo ha postrado en cama con fiebre alta, observa a su hija preparar su mochila con un vestido sencillo para la noche. «Papá, ¿nos llevas a la discoteca?», pregunta Miriam con esa mezcla de súplica y confianza que solo los hijos saben modular. La fiesta en Coulor, la discoteca de moda en Picassent, promete ser el evento del trimestre. Música house resonando en las paredes, luces estroboscópicas que convierten la pista en un caleidoscopio de sueños adolescentes, y la posibilidad de coqueteos tímidos con chicos del instituto vecino. Pero Fernando, con la voz ronca y el cuerpo pesado, niega con la cabeza. «No puedo, mi niña. Mañana te llevo a desayunar churros para compensar». Miriam suspira, pero su sonrisa no flaquea. Sabe que el mundo está a solo unos kilómetros y que el autostop, esa práctica común entre los jóvenes del pueblo, las llevará sin problemas. Alrededor de las 7 de la tarde, las tres amigas se reúnen en la calle principal de Alcácer, vestidas con faldas plisadas y blusas de colores vivos que contrastan con el gris del crepúsculo. Desirée lleva un reloj de pulsera plateado, regalo de su cumpleaños reciente, que brilla bajo las farolas incipientes. Toñi ajusta el lazo en su cabello, mientras Miriam cuenta anécdotas de la escuela para disipar el leve nerviosismo que siempre precede a estas aventuras. Han quedado con Esther, otra amiga del grupo, pero ella decide quedarse en casa, aquejada de un malestar estomacal que, retrospectivamente, se erige como un capricho del destino que la salva de la tragedia. Las tres chicas, con apenas unas monedas en los bolsillos para un refresco, se plantan en el arcén de la carretera que une Alcácer con Picassent, extendiendo el pulgar con la inocencia de quien confía en la bondad ajena. Los autos pasan raudos, faros cortando la oscuridad como cuchillos, hasta que un coche familiar se detiene. Una pareja joven del pueblo, vecinos conocidos, las sube a bordo y las deja en una gasolinera a las afueras de Picassent. «Suerte, chicas, no os quedéis hasta tarde», les dice la conductora con una sonrisa maternal. Desde la gasolinera, el trayecto final parece un suspiro. Un sedán blanco, posiblemente un Opel Corsa, se detiene ante su gesto. Un testigo, un camionero que reposta combustible en ese momento, las ve subir al vehículo. Tres siluetas risueñas desapareciendo en el interior de un auto anodino, con dos hombres al frente. Nadie nota nada extraño. Es una escena cotidiana en aquellas carreteras secundarias, donde el autostop es tan común como el saludo matutino. Las chicas, ajenas al peligro que se cierne, charlan animadamente sobre la música que pincharán en Coulor, sobre los chicos que podrían encontrar, sobre los secretos que compartirán al regreso. El reloj marca las 8:30 cuando el sedán se aleja, engullido por la noche, dejando tras de sí solo el eco de un motor que se pierde en la distancia. En Alcácer, las madres comienzan a encender las luces de las cocinas, preparando cenas que nunca serán consumidas por sus hijas. La ausencia inicial no alarma a nadie. Miriam, Toñi y Desirée han prometido volver antes de la medianoche, pero las fiestas juveniles siempre se extienden un poco más. En casa de Toñi, su madre, Asunción, mira el reloj con impaciencia creciente, recordando las advertencias sobre los peligros de la noche. A las 11, llama a la casa de Miriam. Carmen, la madre de Miriam, comparte la inquietud, pero atribuyen el retraso a un autobús perdido o a una charla interminable con amigos. Fernando, aún febril, se incorpora en la cama cuando su esposa le cuenta: «Estarán bien, son chicas listas». Pero a medida que las horas se estiran como goma elástica, la preocupación se cuaja en ansiedad. A la 1 de la madrugada, Asunción decide actuar. Recorre las calles del pueblo en su viejo Seat, parando ante grupos de jóvenes que regresan de la discoteca. ¿Habéis visto a Toñi, a Miriam y Desirée? Las respuestas son negativas, pero tranquilizadoras. Seguro que se quedaron en casa de alguna amiga. Sin embargo, el instinto maternal, ese radar invisible, le susurra que algo anda mal. Al amanecer del sábado 14 de noviembre,
La noticia de la desaparición comienza a filtrarse como humo entre las casas de Alcácer. Los padres de las chicas, unidos por el lazo invisible del terror compartido, acuden a la comisaría local de la Guardia Civil. El sargento de guardia, un hombre curtido en disputas vecinales pero inexperto en abducciones, toma nota con escepticismo. Seguro que aparecen en cualquier momento, se habrán ido a casa de una prima. Pero Fernando García, con el rostro demacrado por la fiebre y ahora por el pánico, insiste. No son de las que se escapan. Miriam dejó su chaqueta en casa y Toñi su cartera. Las madres, Carmen y Asunción, sollozan en silencio, aferradas a fotos de sus hijas que sacan de los bolsillos como talismanes. Desirés padre, un hombre taciturno de pocas palabras, ofrece su furgoneta para registrar los caminos cercanos, mientras el pueblo entero comienza a movilizarse en una red improvisada de búsqueda. La maquinaria de la esperanza se pone en marcha con la lentitud exasperante de la burocracia rural. Los padres imprimen octavillas con las fotos de las chicas. Miriam, con su sonrisa radiante, Toñi con el cabello suelto al viento, Desiré haciendo una mueca juguetona. Las pegan en postes de luz, en tabernas y en el escaparate de la única panadería del pueblo. Desaparecidas, Miriam, Toñi y Desiré. Cualquier información, contactar con la Guardia Civil. Vecinos forman cadenas humanas que peinan los olivares y los barrancos, linternas en mano bajo un cielo que amenaza tormenta. Los medios locales, alertados por el boca a boca, envían un reportero del periódico comarcal que publica una nota breve en la edición del domingo. 3 adolescentes de Alcácer pierden el rastro tras salida nocturna. Pero es el domingo por la tarde cuando el caso da un salto cualitativo. Un vecino que vio a las chicas en la gasolinera llama a la comisaría. Subieron a un coche blanco con 2 tipos, parecían mayores. Esa pista, frágil como un hilo de araña, enciende la mecha de una investigación que pronto escapará de las manos de la Guardia Civil local. Mientras tanto, en los hogares de Alcácer, el silencio se vuelve opresivo. Carmen García camina de un lado a otro de la sala, revolviendo cajones en busca de pistas invisibles, como si las respuestas pudieran esconderse en un cuaderno escolar o en una carta no enviada. Fernando, recuperado físicamente pero destrozado en el alma, se une a las patrullas de búsqueda, interrogando a taxistas y dueños de bares en Picassén. ¿Han visto a 3 chicas? Una rubia, 2 morenas. Las respuestas son un muro de negaciones que lo golpean como puñetazos. En casa de Toñi, Asunción enciende velas ante una imagen de la Virgen, murmurando oraciones que se entrecortan en sollozos. El padre de Desiré, con los ojos enrojecidos por el insomnio, revisa el taller una y otra vez, como si las chicas pudieran haber buscado refugio entre las herramientas oxidadas. El pueblo, que ayer era un remanso de paz, ahora palpita con rumores. Se fugaron con novios, susurran algunos. Las secuestraron gitanos, conjeturan otros. Pero en el fondo, un temor primordial se instala, el de lo desconocido, el de un mal que no entiende de edades ni de inocencia. La cobertura mediática irrumpe como una avalancha el lunes 16 de noviembre. La televisión autonómica valenciana emite un reportaje breve, mostrando las octavillas y entrevistando a los padres con micrófonos que tiemblan en sus manos. Solo queremos que vuelvan a casa, dice Fernando con voz quebrada, y esa frase, simple y desgarradora, cala en los hogares de toda la región. Los periódicos nacionales dedican una columna en las páginas de sucesos. Drama en Valencia, 3 niñas desaparecidas tras fiesta. Periodistas de Madrid comienzan a llegar en tropel, con cámaras y cuadernos, transformando las calles empedradas de Alcácer en un set improvisado. Nieves Herrero, la reportera estrella de TV, planta su equipo en la plaza del pueblo, donde los vecinos se congregan en vigilias espontáneas, encendiendo hogueras contra el frío nocturno y cantando himnos que piden milagros. España entera reza por Miriam, Toñi y Desiré, titula el telediario, y de repente, el caso trasciende lo local para convertirse en un fenómeno nacional. Con el paso de los días, la búsqueda se intensifica. La Guardia Civil despliega unidades especializadas, perros rastreadores que olfatean los campos sin hallar rastro, y helicópteros que sobrevuelan la sierra de Tous con focos que barren la oscuridad como ojos acusadores. Se interrogan a cientos de testigos, compañeros de clase que juran no saber nada, dueños de discotecas que niegan haberlas visto entrar en Culor, conductores que recuerdan vagamente un sedán blanco en la carretera. Una pista falsa lleva a un grupo de jóvenes en Benidorm, pero son solo eso, jóvenes de vacaciones. Otra apunta a una red de trata en Barcelona, pero se disuelve como humo. Los padres, exhaustos pero implacables,
crean un comité de apoyo, financiado por donativos del pueblo, que imprime más octavillas y organiza mítines en la iglesia parroquial. El párroco, un hombre de barba canosa y voz grave, pronuncia homilías que mezclan consuelo con denuncia. Dios no abandona a sus hijos, pero el mal acecha en las sombras de nuestra sociedad. La opinión pública, hipnotizada por las imágenes de las chicas sonrientes en las pantallas, comienza a presionar. Manifestaciones en Valencia exigen más recursos, y el Ministerio del Interior envía refuerzos desde Madrid. Lo inquietante fue que, en medio de esta vorágine, surgieron las primeras grietas en la unidad familiar. Fernando García, impulsado por un instinto paternal feroz, comienza a cuestionar la eficacia de la Guardia Civil, acusándolos de lentitud y torpeza. En entrevistas televisivas, su rostro endurecido por el dolor clama por justicia. No pararé hasta encontrarlas, vivas o muertas. Carmen, más reservada, se refugia en la oración, pero el peso de la incertidumbre la consume, llevándola a noches en vela donde imagina escenarios terribles que ahuyenta con rezos repetidos. En casa de Toñi, Asunción se convierte en un fantasma de sí misma, rechazando comida y visitas, aferrada a la manta que su hija dejó sobre el sofá. El padre de Desiree, pragmático hasta la médula, coordina con otros padres la revisión de cintas de seguridad de gasolineras, pero cada callejón sin salida lo hunde más en la desesperación. El pueblo, solidario al principio, comienza a fracturarse bajo el asedio mediático. Chismes sobre supuestas novias secretas de las chicas, especulaciones sobre drogas o embarazos ocultos que los padres desmienten con furia creciente. Semanas después, el 20 de diciembre, la Navidad se tiñe de luto en Alcácer. Árboles iluminados en las plazas contrastan con las velas perpetuas en las casas de las familias afectadas. La búsqueda no cesa. Buzos rastrean el embalse de Tous, temiendo que los cuerpos hayan sido arrojados al agua. Expertos en perfiles psicológicos dibujan retratos de posibles secuestradores, hombres solitarios con ansias de control. Una llamada anónima alerta sobre un sótano en Picassent, pero solo encuentran ratas y polvo. Los medios, ávidos de drama, entrevistan a videntes que prometen visiones etéreas y a psicólogos que analizan el perfil del depredador moderno. España entera se paraliza ante los informativos. Día 37 sin rastro de las niñas de Alcácer. Cartas de apoyo llegan de todos los rincones, desde Bilbao hasta Sevilla, con promesas de oraciones y donativos que sostienen la frágil esperanza. Pero bajo la superficie de esta solidaridad nacional, la atmósfera se enrarece. En las tabernas de Alcácer, los hombres murmuran sobre forasteros que merodean las carreteras, y las mujeres cierran puertas con doble cerrojo por primera vez. Los niños, que antes jugaban libres, ahora preguntan a sus madres por qué Miriam, Toñi y Desiree no vuelven a clase. El caso se convierte en un espejo de los miedos colectivos. El fin de la inocencia en una España que emerge de la dictadura, donde la transición democrática aún sangra con desigualdades y silencios cómplices. Fernando García, en una entrevista con el diario Levante EMB, declara: «Esto no es solo nuestra tragedia, es la de todas las madres que dejan salir a sus hijas a la noche». Sus palabras resuenan como un trueno, amplificando el eco de un dolor que trasciende lo personal. A medida que enero de 1993 avanza con su manto de frío húmedo, la esperanza se diluye en resignación. Las patrullas se espacian, los helicópteros regresan a sus bases y los medios comienzan a girar hacia otros escándalos. Pero en Alcácer, el pulso de la búsqueda late con tenacidad. Los padres, unidos en su vigilia, contratan a un detective privado con fondos recaudados, un hombre curtido en casos de faldas que promete desentrañar el enigma. Él revisa testimonios olvidados, como el del camionero en la gasolinera, que ahora recuerda detalles borrosos. Uno de los hombres tenía una cicatriz en la mano izquierda. Pistas que se evaporan como niebla al alba. La Navidad ha pasado sin regalos bajo el árbol, el Año Nuevo sin brindis, y el pueblo se prepara para un aniversario que nadie quiere celebrar, el primero sin las chicas. Lo que nadie imagina es que, en las entrañas de la Sierra de Tous, la tierra guarda un secreto atroz. Bajo capas de arcilla endurecida por el sol, 3 cuerpos yacen en una fosa improvisada, envueltos en una moqueta raída y cubiertos por ramas secas. La lluvia torrencial de enero, esa fuerza caprichosa de la naturaleza, comienza a erosionar el suelo, aflojando la tumba precaria. 2 apicultores, en su rutina matutina de revisar colmenas en el paraje de la Romana, tropiezan con algo que rompe la monotonía del paisaje, un reloj de pulsera plateado, medio enterrado en el barro,
su correa enredada en raíces expuestas. Al acercarse, el horror los golpea como un mazazo. Un brazo pálido emerge de la tierra removida, seguido de un rostro descompuesto que el tiempo y los elementos han transformado en máscara espectral. Es el 27 de enero de 1993, 75 días después de aquella noche fatídica, cuando el velo se rasga y la verdad, en su forma más brutal, sale a la luz. La escena en La Romana es un lienzo de pesadilla. Los apicultores, con manos temblorosas, retroceden y llaman a la Guardia Civil desde un teléfono público cercano. En minutos, el paraje montañoso se convierte en un hervidero de uniformes y sirenas. Agentes acordonan el área con cintas amarillas que ondean como banderas de luto. Forenses descienden con maletines que contienen el instrumental de la muerte. La fosa, de apenas 1 metro de profundidad, revela los cuerpos entrelazados de Miriam, Toñi y Desiree, envueltos en esa moqueta que huele a moho y a podredumbre. El olor, un hedor dulzón que impregna el aire, hace que varios agentes vomiten al borde del camino. Los cuerpos, hinchados por la descomposición avanzada, muestran signos de una agonía prolongada: heridas de bala en las nucas, cortes profundos en las gargantas, moretones que cubren la piel como mapas de tortura. Desiree's cuerpo, en particular, porta la marca más sádica. Su pezón derecho ha sido mutilado con precisión quirúrgica, arrancado con un objeto afilado que deja un hueco sangriento. Mientras los forenses trabajan bajo la lluvia fina que comienza a caer, los padres son convocados al Instituto Anatómico Forense de Valencia. El viaje en coche oficial es un túnel de silencio roto, solo por sollozos ahogados. Fernando García, con el corazón latiéndole en los oídos, aprieta el puño hasta que las uñas se clavan en la palma. Al llegar, un médico de rostro impasible les muestra las identificaciones provisionales: dentaduras, joyas reconocibles, fragmentos de ropa rasgada. «Son ellas», murmura Carmen, colapsando en brazos de su esposo. Asunción, la madre de Toñi, se desmaya en el pasillo, y el padre de Desiree golpea la pared con un puño que sangra profusamente. La confirmación es un veredicto de muerte múltiple, un cierre que abre 1000 heridas nuevas. La noticia se propaga como un incendio forestal. A las 11 de la mañana, los telediarios interrumpen la programación. Hallados los cuerpos de las niñas de Alcácer. España se detiene. En oficinas y escuelas, la incredulidad da paso al llanto colectivo. En Alcácer, el pueblo se vacía hacia la carretera de Tours, donde una muchedumbre se agolpa contra el cordón policial, gritando nombres que el viento lleva como lamentos. Periodistas de Antena 3 y Telecinco llegan en helicópteros, sus cámaras capturando el caos. Flores lanzadas sobre la cinta, velas improvisadas en el arcén, padres que exigen respuestas a voces roncas. Nieves Herrero, con el maquillaje corrido por la lluvia, entrevista a vecinos que balbucean: «Eran ángeles, ¿quién hace algo así?». El primer ministro, Felipe González, emite un comunicado de condolencias, prometiendo toda la maquinaria del Estado para esclarecer el crimen. En la fosa, los agentes recolectan evidencia con guantes que tiemblan ligeramente. Un volante médico, arrugado y manchado de tierra, cae de la moqueta. Enrique Anglés Martins, atención primaria. El nombre no dice nada al principio, pero un guardia civil, originario de Catarroja, el pueblo vecino, lo reconoce. Hermano de Antonio Anglés, un delincuente de 27 años con antecedentes por robo, tráfico de drogas y agresión. Antonio, un hombre de complexión atlética, ojos fríos y una reputación de violento, escapó de prisión meses antes y se rumorea que ronda la zona. La pista es un hilo dorado en la madeja del caos. Mientras, un casquillo de bala de 9 milímetros rueda entre las raíces y un guante de trabajo, con iniciales bordadas, queda enganchado en una rama. Todo apunta a un crimen premeditado, ejecutado con una crueldad que desafía la comprensión humana. Las autopsias, realizadas esa misma tarde en el Instituto Anatómico Forense, desvelan un tapiz de horrores. Los cuerpos, descompuestos pero preservados lo suficiente por el frío invernal, revelan que las chicas vivieron al menos 24 horas después del secuestro. Signos de deshidratación, infecciones incipientes en heridas abiertas y evidencias de agresiones sexuales múltiples. Fueron violadas con objetos contundentes, golpeadas con ramas y piedras hasta fracturar huesos, y finalmente ejecutadas de un tiro en la nuca. Pero lo más perturbador son los cabellos. 7 mechones con ADN de al menos 7 personas distintas, ninguno coincidente con las víctimas ni con los sospechosos iniciales. ¿Quiénes eran esos otros? ¿Testigos involuntarios, cómplices silenciados o parte de una red más amplia?
Los forenses, con voces clínicas que no ocultan el asco, concluyen: esto no fue un impulso, fue una tortura sistemática. La noche del 27 de enero, Alcácer se convierte en un cementerio vivo. Las familias velan los cuerpos en salas contiguas del tanatorio, separadas por paredes delgadas que no amortiguan los gemidos de duelo. Fernando García, sentado junto al féretro de Miriam, acaricia su cabello postizo, murmurando promesas de venganza. Te encontraré justicia, hija mía. Carmen, anestesiada por sedantes, repite como un mantra: no puede ser real. En la calle, una procesión espontánea recorre el pueblo con cruces y antorchas, un río humano de dolor que ilumina la oscuridad con llamas titilantes. Los medios, insaciables, transmiten en directo el cortejo fúnebre al día siguiente. 3 ataúdes blancos avanzando por la carretera principal, escoltados por motos de la policía y coronas de flores que pesan como plomo. Miles asisten, desde vecinos hasta desconocidos atraídos por la tragedia, un mar de paraguas negros bajo la lluvia que no cesa. Con el entierro consumado, la investigación entra en su fase febril. La Guardia Civil allana la casa de los Anglés en Catarroja esa misma semana. Antonio no está. Su habitación, un caos de ropa sucia y jeringuillas, sugiere una huida precipitada. Enrique, el hermano, jura ignorancia. No sé nada de mi hermano desde hace meses. Pero las pesquisas lo conectan con Miguel Ricard, un amigo de la infancia de Antonio, un hombre de 34 años con un historial de hurtos menores y una vida nómada. Ricard es detenido el 29 de enero en su taller mecánico, donde trabaja a jornales. Bajo interrogatorio, confiesa entre lágrimas: Antonio me obligó. Las recogimos en la carretera, las llevamos a una caseta abandonada en Yombay. Él las torturó, yo solo miré. Su relato, detallado en sus horrores, coincide con las autopsias. La caseta como escenario inicial, la fosa en la Romana como tumba final, pero pronto se retracta, alegando torturas policiales, y el caso se enreda en contradicciones. Lo que sigue es un torbellino de revelaciones y sombras. Testimonios de vecinos pintan a Antonio Anglés como un depredador. Abusos a exnovias, peleas en bares donde deja víctimas ensangrentadas. Fotos de su ficha policial lo muestran con una mirada que congela la sangre. Un hombre forjado en la marginalidad de la postdictadura. Ricard, en cambio, emerge como el peón. Un tipo anodino, adicto a las anfetaminas, que cae en la red de Antonio por deudas pendientes. La Guardia Civil rastrea el sedán blanco. Un Opel Corsa robado, encontrado carbonizado en un descampado de Picassent, con fibras de ropa que coinciden con las de las chicas. Pero las preguntas proliferan. ¿Dónde está Antonio? ¿Por qué los cabellos extraños? ¿Fue un crimen aislado o el eslabón de una cadena más oscura? En las semanas siguientes, la nación se sumerge en un duelo colectivo teñido de rabia. Programas como Esta noche cruzamos el Mississippi dedican especiales donde expertos debaten la psicopatología del asesino, mientras tertulias matutinas diseccionan la vida de las víctimas con una morbosidad que roza lo obsceno. Fotos filtradas de la fosa circulan en tabloides y videntes ofrecen visiones que la policía ignora con desdén. Fernando García, transformado en cruzado, comienza su propia pesquisa. Contrata informantes, revisa expedientes judiciales y en entrevistas clama por una verdad oculta. No fue solo Antonio, hay más lobos en este bosque, declara en Canal 9, sembrando las semillas de teorías que pronto germinarán en conspiraciones. Mientras la investigación se enreda en laberintos burocráticos, el fantasma de Antonio Anglés se materializa en avistamientos fugaces. Un hombre con su complexión visto en una estación de tren en Cuenca, otro en un bar de Alicante disfrazado de mendigo. La Interpol emite una ficha roja, y la prensa lo bautiza el fugitivo del horror. Ricard, en prisión provisional, alterna confesiones y retractaciones, su mente fracturada por el peso de la culpa o la coacción. Los padres, en su duelo perpetuo, fundan asociaciones contra la violencia de género, transformando el dolor en activismo. Pero bajo la superficie, el caso Alcácer hierve, un caldo de irregularidades policiales, evidencias perdidas y un juicio que se avecina como tormenta. Y así, en el umbral de lo resuelto y lo ignoto, el crimen de Alcácer se erige como un monolito de interrogantes. ¿Qué secretos guarda la caseta de Yombay, ahora sellada con candados oxidados? ¿Quiénes eran los dueños de esos cabellos fantasmas? ¿Sobrevive Antonio en algún rincón del mundo, riendo de la justicia que lo persigue? El viento, en la Romana, susurra respuestas que nadie oye, y el pueblo,
marcado para siempre, espera en silencio el próximo capítulo de esta saga de sombras eternas. Suscríbete si te gusta el video. La lluvia no cesa en Alcácer, como si el cielo mismo llorara por las 3 niñas arrancadas de su juventud. En el invierno de 1993, el pueblo permanece atrapado en un duelo que no encuentra consuelo, mientras la investigación del crimen más atroz de la memoria reciente de España se adentra en un laberinto de pistas fragmentadas y sospechas que se multiplican como sombras bajo un sol apagado. La fosa, en La Romana, con su carga de horror, ha revelado los cuerpos de Miriam, Toñi y Desirée, pero también ha desenterrado preguntas que pesan más que la tierra removida. ¿Quiénes fueron los responsables de esta carnicería? ¿Cómo pudo un pueblo tan pequeño engendrar una tragedia tan descomunal? Y, sobre todo, ¿dónde está Antonio Anglés, el hombre cuya sombra se cierne sobre cada rincón del caso, un espectro que parece burlarse de la justicia desde la distancia? En los días posteriores al hallazgo de los cuerpos, el 27 de enero de 1993, la Guardia Civil transforma el paraje de La Romana en un hervidero de actividad forense. La escena del crimen, ahora acordonada por cintas amarillas que se agitan con el viento húmedo, es un rompecabezas macabro. Los agentes recogen fragmentos de evidencia con manos enguantadas. Un trozo de cuerda áspera manchada de sangre, un pendiente solitario que podría pertenecer a Desirée y un trozo de tela azul que no coincide con ninguna prenda descrita por las familias. Cada objeto, por insignificante que parezca, es embolsado y etiquetado con la esperanza de que revele una verdad esquiva. Los forenses, inclinados sobre la fosa bajo lonas improvisadas, trabajan contra el reloj y la lluvia, que amenaza con borrar huellas cruciales. El suelo arcilloso, removido por las precipitaciones recientes, ha preservado algunas pistas, pero también ha mezclado otras en un caos de lodo y hojas secas. Un agente encuentra un casquillo adicional de 9 milímetros, idéntico al primero, lo que confirma el uso de un arma de fuego en las ejecuciones. Pero el hallazgo más perturbador es un mechón de cabello castaño, atrapado en la moqueta que envolvía los cuerpos, que no pertenece a ninguna de las víctimas. Los análisis iniciales sugieren que es humano, pero el ADN, una tecnología aún incipiente en España, no arroja coincidencias inmediatas. ¿Un cómplice descuidado? ¿Una víctima anterior? La pregunta flota en el aire, pesada como el olor a podredumbre que impregna el lugar. Mientras tanto, en el Instituto Anatómico Forense de Valencia, las autopsias continúan desvelando detalles que convierten el caso en un mosaico de crueldad. Los informes, redactados con la frialdad clínica que exige la ciencia, describen heridas que hablan de una agonía prolongada. Fracturas en las costillas de Toñi, compatibles con golpes repetidos con un objeto contundente. Cortes profundos en los muslos de Miriam, infligidos con una precisión que sugiere experiencia. Y marcas de ataduras en las muñecas de Desirée, que indican que estuvo inmovilizada durante horas, tal vez días. Los forenses confirman lo que ya se temía. Las chicas fueron sometidas a agresiones sexuales múltiples, con evidencias de violaciones tanto con objetos como por parte de al menos 2 agresores distintos. Las heridas internas, desgarradoras en su brutalidad, sugieren que el suplicio se extendió más allá de lo imaginable. Un calvario que las mantuvo vivas mientras sus cuerpos se quebraban. Pero hay algo aún más desconcertante: restos de comida parcialmente digerida en los estómagos de las víctimas, lo que indica que fueron alimentadas durante su cautiverio. ¿Quién las mantuvo con vida? ¿Por qué prolongar su sufrimiento? Los forenses, visiblemente afectados, murmuran entre ellos sobre la posibilidad de un sadismo ritualizado, una hipótesis que la Guardia Civil anota pero no comparte con la prensa, temiendo alimentar el pánico colectivo. En Alcácer, el hallazgo de los cuerpos transforma el duelo en furia. Las calles, antes silenciosas, se llenan de vecinos que claman justicia frente al ayuntamiento, blandiendo pancartas con las fotos de las chicas y frases como «No más silencio». Las familias, devastadas pero galvanizadas por el dolor, se convierten en el epicentro de esta cruzada. Fernando García, el padre de Miriam, emerge como una figura pública inesperada. Su rostro, surcado por arrugas prematuras, aparece en cada telediario, exigiendo que el caso no se archive. «No descansaré hasta que todos los culpables estén tras las rejas», declara en una rueda de prensa improvisada, rodeado de micrófonos que capturan cada quiebre de su voz. Carmen, su esposa, permanece en la sombra, incapaz de enfrentar las cámaras, pero su presencia en las vigilias nocturnas, con una vela siempre encendida,
se convierte en un símbolo de resistencia callada. Asunción, la madre de Toñi, se refugia en la iglesia, donde pasa horas arrodillada, susurrando oraciones que se mezclan con lágrimas. El padre de Desiree, por su parte, canaliza su rabia en acción. Organiza patrullas ciudadanas que revisan caminos olvidados, buscando cualquier indicio que la policía haya pasado por alto. Pero la cohesión inicial del pueblo comienza a resquebrajarse. Rumores sobre negligencia policial, sobre pistas ignoradas, empiezan a circular como veneno en las conversaciones de bar. La Guardia Civil, bajo presión mediática y política, centra su investigación en Antonio Anglés y Miguel Ricard. El primero, un fugitivo con un historial delictivo que lo pinta como un depredador nato, se convierte en el rostro del mal. Su ficha policial, distribuida a nivel nacional, muestra a un hombre de 27 años con ojos oscuros y una cicatriz en la mejilla que lo hace reconocible, aunque su paradero es un misterio. Los informes lo describen como carismático pero volátil, capaz de seducir a una víctima con la misma facilidad con que la destruye. Su infancia en Catarroja, un pueblo a pocos kilómetros de Alcácer, estuvo marcada por la pobreza y la violencia doméstica. Un padre alcohólico que lo golpeaba, una madre ausente que apenas intervenía. Antonio abandonó la escuela a los 13 años, cayendo en una espiral de minces, robos y peleas callejeras que lo llevaron a la cárcel a los 18. En 1992, tras escapar de prisión durante un permiso penitenciario, se convirtió en un lobo suelto, sobreviviendo en los márgenes de la sociedad valenciana. Los agentes rastrean su red de contactos, exnovias que lo describen como posesivo y brutal, amigos que lo temen, y vecinos que aseguran haberlo visto merodeando por Alcácer semanas antes del crimen. Miguel Ricard, en cambio, es un enigma más opaco. Detenido el 29 de enero en su taller de Catarroja, este hombre de 34 años, de complexión delgada y mirada huidiza, no encaja en el perfil del monstruo que la prensa busca. Su vida es un mosaico de fracasos, trabajos esporádicos como mecánico, una adicción a las anfetaminas que lo ha dejado endeudado, y una relación de dependencia con Antonio Anglés, a quien conoció en los bajos fondos de Valencia. Bajo interrogatorio, Ricard colapsa rápidamente, ofreciendo una confesión que estremece a los investigadores. Describe cómo, la noche del 13 de noviembre, él y Antonio recogieron a las chicas en la gasolinera, llevándolas a una caseta abandonada en Yombay, un lugar usado por traficantes para esconder mercancía. Allí, según Ricard, Antonio desató su furia, las ató, las golpeó y las violó, mientras él, paralizado por el miedo, solo observaba. Pero su relato está plagado de contradicciones. En un momento dice que las ejecuciones ocurrieron esa misma noche, en otro, que las mantuvieron vivas varios días. Cuando los agentes lo presionan sobre los cabellos extraños, Ricard balbucea: «No sé, Antonio traía gente a veces». Su confesión, aunque detallada, huele a coacción, y pronto se retracta, alegando que los guardias lo amenazaron con torturas. La caseta de Yombay, ubicada en un terreno baldío rodeado de naranjos, se convierte en el nuevo epicentro de la investigación. Es una estructura de adobe en ruinas, con paredes agrietadas y un tejado que gotea bajo la lluvia. Los agentes encuentran rastros de sangre seca en el suelo de cemento, fibras de ropa que coinciden con las de las víctimas y una soga que podría haber sido usada para inmovilizarlas. Pero también hallan algo inesperado: una cámara de vídeo de 8 milímetros escondida en un hueco bajo una viga, con una cinta que no lleva etiqueta. Cuando los técnicos la reproducen en comisaría, el corazón de los presentes se detiene. Imágenes borrosas de las chicas, atadas y con los rostros desencajados por el terror, acompañadas por risas masculinas que no logran identificar. La cinta, de apenas 15 minutos, es incompleta, pero su contenido es suficiente para alimentar pesadillas. La Guardia Civil la clasifica como prueba confidencial, temiendo el impacto si se filtra a los medios, pero los rumores sobre su existencia ya corren como pólvora. ¿Grabaron los asesinos su crimen como trofeo? ¿Quiénes eran las otras voces? La cinta se convierte en un símbolo del sadismo que rodea el caso, pero también en un callejón sin salida. El equipo forense no logra extraer más pistas de su grano borroso. Mientras la investigación avanza con tropiezos, la sociedad española se sume en un debate febril. Los programas de televisión, desde quién sabe dónde hasta los especiales de Telecinco, convierten el caso en un circo mediático. Periodistas como Pepe Navarro entrevistan a supuestos expertos que especulan sobre redes de trata, sectas satánicas o incluso conspiraciones gubernamentales. Las portadas de los tabloides, con titulares como «El infierno de Alcácer» o
El monstruo suelto, venden millones de ejemplares, alimentando una fascinación morbosa que incomoda a las familias. Fernando García, cada vez más vocal, acusa a los medios de lucrar con el dolor de su hija, pero su ira se dirige principalmente a la Guardia Civil. En una aparición en Antena 3, declara: «Hay más culpables y ellos lo saben. ¿Por qué no buscan a los otros?». Sus palabras, cargadas de dolor y sospecha, siembran la semilla de teorías conspirativas que pronto arraigan en la opinión pública. ¿Fue el crimen un encargo? ¿Protege la policía a alguien poderoso? En Alcácer, el impacto del caso comienza a fracturar la comunidad. Los vecinos, que antes se abrazaban en las vigilias, ahora se miran con recelo. Un rumor apunta a un empresario local, dueño de varias discotecas, como posible implicado. Otro señala a un grupo de jóvenes drogadictos que frecuentaban la caseta de John Bay. La Guardia Civil interroga a decenas de sospechosos, pero las pistas se diluyen como arena entre los dedos. Un testigo anónimo asegura haber visto a Antonio Anglés en Lisboa, Portugal, a finales de enero, pero cuando los agentes contactan con la policía portuguesa, el rastro ya se ha enfriado. La Interpol intensifica su búsqueda, distribuyendo la foto de Anglés en aeropuertos y puertos marítimos, pero el fugitivo parece haberse evaporado. Algunos especulan que huyó en un carguero rumbo a Sudamérica. Otros, que se esconde en las montañas de la Sierra de Tous, viviendo como ermitaño. Cada avistamiento falso alimenta la frustración colectiva, mientras Ricard, en prisión, se convierte en el único chivo expiatorio tangible. A finales de febrero, el caso da un giro inesperado con la aparición de un nuevo testigo, un agricultor de John Bay que asegura haber oído gritos en la caseta días después de la desaparición. Su testimonio, aunque vago, lleva a los agentes a excavar los alrededores del lugar, donde encuentran una navaja plegable con sangre seca y un anillo que podría pertenecer a Toñi. Pero el ADN en la navaja es inconcluso, y el anillo, aunque identificado por la madre de Toñi, no aporta pistas sobre otros implicados. La investigación, que parecía encaminarse hacia una resolución, se estanca en un pantano de contradicciones. Ricard, en sus nuevas declaraciones, insinúa que Antonio no actuó solo, mencionando hombres importantes que visitaban la caseta, pero se niega a dar nombres, temiendo por su vida. Los agentes, escépticos, lo presionan hasta que vuelve a retractarse, dejando un rastro de dudas que nadie puede disipar. Mientras tanto, las familias de las víctimas se enfrentan a un duelo que no encuentra fin. Carmen García, incapaz de volver a su trabajo en una panadería, pasa los días ordenando la habitación de Miriam, dejando intacta su ropa como si esperara su regreso. Asunción, la madre de Toñi, desarrolla una obsesión con las cintas de vídeo caseras, viendo una y otra vez grabaciones de su hija en cumpleaños y fiestas escolares, buscando en sus sonrisas alguna señal que no vio. El padre de Desiree, consumido por la rabia, abandona su taller y se une a Fernando en una cruzada personal. Juntos, recorren bares y talleres clandestinos, interrogando a cualquiera que pudiera haber conocido a Anglés o Ricard. Sus esfuerzos, aunque valientes, chocan con un muro de silencio. Los bajos fondos de Valencia, leales a sus propios códigos, no delatan a los suyos. La prensa, mientras tanto, encuentra un nuevo ángulo: la vida privada de las víctimas. Artículos sensacionalistas sugieren que las chicas frecuentaban malas compañías o que tenían novios secretos, insinuaciones que los padres desmienten con vehemencia. En una conferencia de prensa, Fernando estalla: «Dejen de manchar sus nombres. Eran niñas, no delincuentes». Pero el daño está hecho. El público, ávido de chismes, comienza a tejer narrativas que desvían la culpa hacia las propias víctimas, una práctica que envenena el discurso público. En las escuelas de Alcácer, los compañeros de las chicas enfrentan pesadillas recurrentes, y los profesores notan un cambio. Los niños ya no juegan en los parques al anochecer, y las madres los vigilan con ojos de halcón. A medida que marzo de 1993 se aproxima, el caso Alcácer se convierte en un símbolo de los miedos de una España en transición. La democracia, aún joven, lucha por demostrar que puede proteger a sus ciudadanos, pero las grietas en el sistema judicial son evidentes. Irregularidades en la custodia de pruebas, como la desaparición de un segundo casquillo de bala, alimentan las sospechas de encubrimiento. Un informe filtrado a El País sugiere que la Guardia Civil ignoró testimonios clave por falta de recursos, una acusación que el Ministerio del Interior niega rotundamente. Mientras, la figura de Antonio Anglés se mitifica. En los bares se le atribuyen crímenes previos,
desapariciones sin resolver en Valencia y Alicante que nunca se conectaron oficialmente al caso. En este torbellino de dolor y especulación, un nuevo descubrimiento sacude la investigación. A principios de marzo, un pescador en el puerto de Valencia encuentra una mochila flotando en el agua, con ropa de mujer y una nota escrita a mano. Las niñas gritaron, pero nadie las oyó. La letra no coincide con la de Ricard ni con la de Anglès, y la mochila, aunque contiene fibras similares a las de la moqueta de la fosa, no ofrece más pistas. ¿Un mensaje de un cómplice? ¿Una broma macabra? La Guardia Civil, desbordada, clasifica el hallazgo como no concluyente, pero la prensa lo convierte en titular. El asesino juega con la policía. La opinión pública, ya al borde de la paranoia, se divide. Algunos creen que el caso está resuelto con Ricard en prisión. Otros, como Fernando García, insisten en que la verdad sigue enterrada. El juicio de Miguel Ricard se perfila en el horizonte, programado para finales de 1993, pero la ausencia de Antonio Anglès pesa como una losa. Los rumores sobre su paradero se multiplican. Un avistamiento en Dublín, otro en México, todos desmentidos tras investigaciones infructuosas. La Interpol, frustrada, amplía la búsqueda a Sudamérica, basándose en los lazos familiares de Anglès con Brasil, donde su madre emigró años antes. Pero cada pista es un callejón sin salida, y el fugitivo se convierte en un mito, el hombre que desafió a un país entero. Mientras, en Alcácer, las familias preparan sus propios expedientes, contratando abogados que revisen cada detalle del caso, buscando respuestas que la justicia no les da. Lo inquietante fue que, en medio de esta tormenta, surgieron indicios de algo más grande. Un informante anónimo, contactado por Fernando García, asegura que la caseta de Yombay era un punto de encuentro para una red de traficantes, donde se organizaban fiestas con menores. La acusación, aunque sin pruebas sólidas, prende en la imaginación colectiva, alimentada por los cabellos extraños y la cinta de vídeo. ¿Fue el crimen de Alcácer un acto aislado o el eco de un mal más profundo, enraizado en los márgenes de una sociedad que aún no sabe mirarse al espejo? El pueblo, agotado por el duelo, se aferra a la esperanza de justicia, pero el camino hacia ella está plagado de sombras. Suscríbete si te gusta el video. La niebla se cierne sobre la huerta valenciana como un velo de secretos no revelados, envolviendo los naranjos en una bruma que difumina los contornos de la realidad. En marzo de 1993, mientras el invierno da paso a una primavera tardía, el caso Alcácer se transforma en un enigma que devora a sus protagonistas, un rompecabezas donde cada pieza encontrada genera 10 interrogantes más. Antonio Anglès, el fugitivo cuya sombra alarga las noches de España, se convierte en el centro de una cacería humana que moviliza recursos inéditos, pero que parece condenada a perseguir fantasmas en un laberinto de pistas falsas y silencios cómplices. Miguel Ricard, encerrado en una celda fría de la prisión de Picassent, alterna entre confesiones quebradas y retractaciones que siembran dudas sobre su rol en la tragedia, mientras las familias de las víctimas, atrapadas en un duelo interminable, comienzan a cuestionar no solo a los asesinos, sino al sistema que promete justicia pero entrega solo ecos vacíos. Con el paso de los días, la búsqueda de Antonio Anglès se intensifica hasta convertirse en una operación de escala nacional e internacional. La Guardia Civil, coordinada con la Policía Nacional, despliega un operativo que incluye controles en carreteras, revisiones en puertos y aeropuertos y allanamientos en viviendas de conocidos del sospechoso. En Catarroja, su pueblo natal, los agentes irrumpen en la casa familiar una y otra vez, interrogando a hermanos y primos que juran no saber nada de su paradero. Enrique Anglès, el hermano cuyo volante médico fue hallado en la fosa, es detenido temporalmente por encubrimiento, pero su testimonio se limita a vaguedades. Antonio siempre fue un lobo solitario, desaparecía por meses. Las fotos de Anglès, con su mirada penetrante y la cicatriz que surca su mejilla izquierda, se pegan en estaciones de tren y autobuses, mientras los telediarios lo describen como armado y peligroso. Un hombre de 1,75 metros, complexión atlética y un tatuaje borroso en el antebrazo que representa una serpiente enroscada. Rumores lo sitúan en Madrid, disfrazado de vagabundo en el metro. Otros en Barcelona, trabajando en un bar de mala muerte. Pero cada pista se desvanece como humo, dejando a los investigadores con las manos vacías y el ánimo erosionado. Lo inquietante fue que, en medio de esta persecución, emergen detalles sobre la vida de Anglès que pintan un retrato de depravación creciente. Expedientes policiales desenterrados revelan un historial que se remonta a su adolescencia.
robos en tiendas locales, agresiones a mujeres en parques oscuros y un incidente en 1989 donde fue acusado de violar a una vecina, aunque el caso se archivó por falta de pruebas. Amigos de juventud, interrogados bajo presión, describen a un joven carismático que ocultaba una rabia profunda, alimentada por un hogar disfuncional donde los golpes eran moneda corriente. Antonio odiaba a las mujeres jóvenes, las veía como presas. Confiesa uno de ellos en un testimonio grabado, añadiendo que solía frecuentar discotecas como Color, acechando a adolescentes solitarias. Estas revelaciones, filtradas a la prensa, avivan el terror colectivo. ¿Cuántas víctimas silenciosas dejó atrás antes de Alcácer? La Interpol, alertada por las autoridades españolas, emite una orden de captura internacional, enfocándose en Portugal y Brasil, donde Anglés tiene raíces familiares. Un avistamiento en Lisboa, el 5 de marzo, lleva a una redada en un hostal barato. Encuentran ropa similar a la descrita, pero el pájaro ya ha volado, dejando solo una nota garabateada en un periódico: «No me atraparéis». Mientras la casa de Anglés domina los titulares, la investigación en torno a Miguel Ricard se adentra en un terreno pantanoso de contradicciones y presiones. En la prisión, Ricard es sometido a interrogatorios maratonianos, donde alterna lágrimas con arrebatos de ira. En una sesión grabada el 10 de marzo, detalla nuevamente la noche del crimen. Antonio paró, el coche en la gasolinera, las chicas subieron confiadas, las llevamos a la caseta, donde él empezó a hacerles daño. Yo intenté parar, pero me amenazó con un cuchillo. Pero horas después, se retracta. Me obligaron a decirlo, me golpearon. Los agentes niegan cualquier coacción, pero rumores de torturas físicas circulan en los pasillos judiciales, alimentados por abogados defensores que cuestionan la validez de las confesiones. Análisis psicológicos lo describen como un hombre de inteligencia limitada, fácilmente manipulable, con un coeficiente intelectual que roza el límite de la deficiencia. Su adicción a las drogas, confirmada por tests toxicológicos, añade capas de duda. ¿Era capaz de discernir la realidad en medio de un delirio anfetamínico? La Guardia Civil, desesperada por cerrar el caso, presenta evidencias físicas que lo incriminan. Huellas dactilares en la moqueta de la fosa, fibras de su ropa en los cuerpos de las víctimas. Pero los cabellos extraños, esos 7 mechones que no coinciden con nadie conocido, siguen siendo un enigma sin resolver, un hilo suelto que tira de la tela de la verdad oficial. En Alcácer, el pueblo se convierte en un bastión asediado por el dolor y la desconfianza. Las familias de Miriam, Toñi y Desiré, unidas en su sufrimiento, forman un frente común contra lo que perciben como ineficacia institucional. Fernando García, con su determinación inquebrantable, se convierte en el portavoz no oficial. Organiza conferencias de prensa en la Plaza del Pueblo, donde denuncia encubrimientos y pistas ignoradas. Su voz, ronca por el insomnio crónico, resuena en micrófonos de cadenas nacionales. Hay más implicados, hombres con poder que protegen a Anglés. Carmen, su esposa, lucha en silencio contra la depresión que la consume, visitando diariamente la tumba de Miriam en el cementerio local, donde deja flores frescas y susurra promesas de justicia. Asunción, madre de Toñi, se refugia en grupos de apoyo para víctimas, donde comparte su agonía con otras madres que han perdido hijos en circunstancias violentas. El padre de Desiré, con sus manos callosas de mecánico, abandona su taller para dedicarse a tiempo completo a la causa, revisando mapas de la Sierra de Tus en busca de escondrijos olvidados. Pero el peso de la tragedia fractura relaciones. Discusiones acaloradas en reuniones familiares, donde unos abogan por confiar en la justicia y otros claman por venganza privada. Los medios, convertidos en un enjambre insaciable, amplifican cada desarrollo con un sensacionalismo que roza lo grotesco. Programas como Esta noche cruzamos el Mississippi dedican horas a reconstrucciones dramáticas del crimen, con actores que representan las torturas en escenas que provocan quejas de los espectadores. Periodistas acampan en Alcácer, entrevistando a vecinos que, exhaustos, repiten anécdotas desgastadas. Las chicas eran ángeles, nunca merecieron esto. Pero el morbo vende. Fotos, filtradas de la autopsia, circulan en tabloides, y videntes ofrecen revelaciones en platós iluminados con luces dramáticas. Nieves Herrero, la reportera que cubrió el hallazgo inicial, regresa con un especial que incluye entrevistas exclusivas con los apicultores que encontraron los cuerpos, describiendo el horror con detalles que hacen palidecer a la audiencia. España entera se paraliza ante las pantallas,
debatiendo en bares y oficinas. ¿Dónde está Anglès? ¿Es Ricard el único culpable? La presión pública obliga al Ministerio del Interior a asignar más recursos, incluyendo expertos en perfiles criminales que viajan desde Madrid para analizar el caso. Suscríbete si te gusta el video. A medida que abril de 1993 trae lluvias torrenciales que inundan los campos, una nueva pista emerge del caos. Un informante anónimo, contactado a través de una línea caliente establecida por la Guardia Civil, asegura que Anglès fue visto en un carguero en el puerto de Valencia, disfrazado de marinero. La operación resultante, un asalto nocturno al buque Estrella del Mar, termina en fracaso. Solo encuentran a un estibador con parecido físico, pero sin conexión. Sin embargo, el registro revela documentos falsos que sugieren que Anglès planeaba huir a Irlanda, usando un pasaporte robado. La pista lleva a una colaboración con la Garda irlandesa, que alerta sobre un hombre matching la descripción en Dublín, viviendo en un albergue para inmigrantes. El 18 de abril, un vuelo especial transporta a agentes españoles a la isla Esmeralda, donde participan en una redada que captura a un sospechoso. Pero las pruebas de ADN enviadas de urgencia confirman que no es Anglès, solo un delincuente menor con cicatrices similares. La decepción es un golpe demoledor, y los medios lo tildan de fiasco internacional, cuestionando la competencia de las fuerzas del orden. Mientras la búsqueda global se expande, el foco regresa a la caseta de John By, ese tugurio de adobe que guarda los ecos de la pesadilla. Excavaciones adicionales revelan más evidencias. Un cuchillo oxidado con rastros de sangre que coincide con el ADN de Desiré, y un diario improvisado en un cuaderno escolar, con entradas que detallan noches de diversión en fechas cercanas al crimen. La letra, analizada por grafólogos, apunta a Ricard, pero él lo niega vehementemente. Antonio lo escribió para incriminarme. Los forenses, revisando las autopsias, confirman anomalías que alimentan especulaciones. Discrepancias en el tiempo de muerte, sugiriendo que las chicas podrían haber estado cautivas más de lo inicialmente estimado, quizás hasta 3 días. Heridas post-mortem en los cuerpos indican que los asesinos regresaron a la escena, posiblemente para mutilar y ocultar pruebas. Estos detalles, aunque confidenciales, se filtran a través de fuentes internas, provocando un escándalo que obliga al juez instructor a ordenar una investigación interna sobre fugas de información. En los hogares de Alcácer, la rutina se convierte en un ritual de supervivencia. Carmen García, incapaz de dormir sin pastillas, sueña con Miriam cada noche, reviviendo el momento en que la vio por última vez, ajustando su falda antes de salir. Fernando, obsesionado con mapas y recortes de periódico, transforma el salón en un centro de operaciones improvisado, donde anota teorías sobre una red de pederastas que usaba la caseta como base. Asunción, madre de Toñi, encuentra consuelo en la escritura, redactando cartas imaginarias a su hija que guarda en un cajón secreto. El padre de Desiré, con su furgoneta siempre lista, recorre carreteras secundarias, deteniéndose en gasolineras para mostrar fotos de Anglès a camioneros indiferentes. El pueblo, marcado por la tragedia, ve cómo su economía sufre. Turistas evitan la zona, y los agricultores luchan contra una plaga de rumores que ahuyenta compradores. La iglesia local, con sus misas semanales en memoria de las chicas, se convierte en un refugio, donde el párroco predica sobre perdón, pero los feligreses murmuran sobre venganza. Con el verano acercándose, el caso entra en una fase de estancamiento aparente. Anglès, declarado en rebeldía, es juzgado in absentia en documentos preliminares, pero el proceso se demora por apelaciones de la defensa de Ricard. Los abogados argumentan irregularidades, confesiones obtenidas bajo duress, evidencias contaminadas en la cadena de custodia. Un experto independiente, contratado por las familias, revisa las autopsias y cuestiona la ausencia de pruebas de ADN que podrían pertenecer a víctimas previas o cómplices no identificados. Fernando García, aliado con el periodista Juan Ignacio Blanco, comienza a recopilar material para un documental alternativo, entrevistando a testigos ignorados y denunciando un complot para ocultar la verdad. Sus acusaciones, aireadas en radio, provocan demandas por difamación de parte de la Guardia Civil, pero también ganan adeptos. Grupos de apoyo en redes sociales incipientes claman por una comisión parlamentaria. Lo que nadie anticipa es el giro dramático del 15 de junio, cuando un buque mercante británico reporta un polizón en aguas del Atlántico. El hombre, encontrado escondido en la bodega, coincide con la descripción de Anglès: cicatriz, tatuaje, acento español. Detenido en Liverpool al atracar, es interrogado por Scotland Yard mientras España solicita extradición.
Pruebas dactilares viajan en valija diplomática y la nación contiene el aliento. Pero el veredicto, anunciado el 20 de junio, es otro mazazo. No es él, solo un emigrante ilegal con parecido superficial. La decepción culmina en protestas en Valencia, donde miles marchan con pancartas que exigen justicia para las niñas. Los padres, exhaustos, aparecen en televisión nacional, suplicando al gobierno más acción. A lo largo de 1993, el caso Alcácer se entrelaza con el tejido social de Moncloa, España, exponiendo fallas en el sistema judicial post-transición. Debates en el Congreso cuestionan la coordinación entre cuerpos policiales y reformas se proponen para mejorar el manejo de desapariciones. Pero en Alcácer, el tiempo se estira como una herida abierta. Aniversarios marcados con velas, cumpleaños celebrados en silencio, vidas suspendidas en el limbo de la incertidumbre. Ricard, en prisión, escribe cartas a su familia negando su culpa, mientras Anglès, donde quiera que esté, se convierte en leyenda urbana, un monstruo que acecha en las sombras de la imaginación colectiva. El clímax se acerca con la preparación del juicio, pero las hipótesis proliferan. ¿Fue Anglès el cerebro o un peón en un juego mayor? ¿Por qué los cabellos no se analizaron exhaustivamente? ¿Existe esa cinta de vídeo que rumorea la prensa, capturando el horror? El viento en la sierra de Tous lleva susurros de respuestas, pero el silencio prevalece, dejando a las familias en un purgatorio de preguntas sin fin. Suscríbete si te gustó el video. El verano de 1993 abraza Valencia con un calor sofocante, como si el sol intentara quemar las sombras que el caso Alcácer ha proyectado sobre la región. En las calles de Alcácer, las risas infantiles se han apagado, reemplazadas por el murmullo constante de los vecinos que, en voz baja, especulan sobre los secretos que aún guarda la sierra de Tous. La investigación, ahora, en su fase más crítica, se tambalea entre avances prometedores y callejones sin salida, mientras la figura de Antonio Anglès, el fugitivo invisible, se convierte en un espectro que persigue tanto a los investigadores como a una nación entera. Miguel Ricard, encerrado en una celda que huele a humedad y desesperación, se aferra a sus retractaciones, insistiendo en que es una víctima más de las circunstancias, mientras las familias de Miriam, Tony y Desiree luchan por mantener viva la memoria de sus hijas en un mundo que parece ansioso por pasar página. Pero el caso, lejos de resolverse, se enreda en una madeja de conspiraciones, errores judiciales y un dolor que no encuentra reposo. Con el paso de los meses, la búsqueda de Antonio Anglès adquiere proporciones míticas. La Interpol, en colaboración con la Guardia Civil, amplía su red a través de Europa y América Latina, siguiendo pistas que se desvanecen como espejismos. En julio, un informe desde Argentina sugiere que Anglès podría estar escondido en Buenos Aires, trabajando en un taller clandestino bajo un nombre falso. Agentes españoles viajan al Cono Sur, revisando barrios marginales y entrevistando a emigrantes valencianos, pero solo encuentran rumores y un pasaporte falsificado que no lleva a ninguna parte. Días después, un avistamiento en Marsella, Francia, desencadena otra operación fallida. Un hombre detenido en un mercado resulta ser un ladrón local sin relación con el caso. Cada fracaso alimenta la frustración pública, y los titulares de los diarios, desde El País hasta ABC, comienzan a cuestionar la eficacia de las autoridades. ¿Es Anglès el hombre más buscado o el más escurridizo? En Alcácer, los vecinos, agotados por el asedio mediático, cierran sus puertas a los periodistas, mientras las octavillas con el rostro de las chicas se descoloran bajo el sol implacable, pegadas en postes que nadie mira ya. En el frente judicial, la preparación del juicio contra Miguel Ricard avanza con una lentitud exasperante. Los fiscales, conscientes de que el caso es un polvorín mediático, revisan minuciosamente las pruebas, las huellas en la moqueta, las fibras de ropa, el cuchillo encontrado en John Bay, pero las inconsistencias en las declaraciones de Ricard complican el panorama. En una audiencia preliminar en agosto, su abogado defensor argumenta que las confesiones iniciales fueron obtenidas bajo coacción, citando informes médicos que muestran hematomas en los brazos de Ricard tras su detención. La Guardia Civil, en un comunicado oficial, niega cualquier maltrato, pero la sombra de la duda ya está sembrada. Los forenses, convocados para aclarar las autopsias, confirman que las heridas de las víctimas apuntan a, al menos, 2 agresores, pero los cabellos extraños, esos mechones que no coinciden con nadie identificado, siguen siendo un misterio. Un laboratorio en Madrid, utilizando las técnicas de ADN más avanzadas de la época,
concluye que al menos 4 de los 7 mechones pertenecen a hombres desconocidos, lo que sugiere la presencia de cómplices no identificados. Esta revelación, filtrada a la prensa, provoca un terremoto. ¿Fue el crimen de Alcácer obra de una red organizada o un acto aislado de sadismo? Lo inquietante fue que, mientras el caso se enreda en tecnicismos legales, las familias de las víctimas comienzan a explorar sus propias vías de investigación. Fernando García, consumido por una mezcla de duelo y rabia, se convierte en una figura casi quijotesca, recorriendo Valencia en su viejo Seat Panda, entrevistando a testigos que la policía ignoró. En un bar de Picassent, un camarero jubilado le cuenta que vio a Anglès con un grupo de hombres semanas antes del crimen, discutiendo en un callejón sobre una entrega importante. Aunque la pista es vaga, Fernando la anota en su cuaderno, que ya está lleno de nombres, fechas y teorías garabateadas con tinta negra. Carmen, su esposa, lucha por mantener la cordura, asistiendo a terapias grupales donde otras madres de víctimas comparten su dolor. En una sesión, rompe en llanto al recordar el vestido que Miriam llevaba esa noche, un detalle que la persigue como un eco. Era azul, con flores blancas, y ahora solo veo sangre. Asunción, madre de Toñi, se sume en un silencio casi monástico, pasando horas en la iglesia, donde el párroco la encuentra a menudo dormida en un banco, abrazada a una foto de su hija. El padre de Desiree, por su parte, se une a Fernando en incursiones nocturnas, revisando gasolineras y talleres abandonados en busca de cualquier rastro de Anglès o sus cómplices. La prensa, siempre hambrienta de nuevos ángulos, encuentra en las familias un filón de drama humano. Programas como ¿Quién sabe dónde?, conducido por Paco Lobatón, dedican episodios enteros al caso, invitando a psicólogos que analizan el impacto del trauma en Alcácer y a criminólogos que especulan sobre la mente de Anglès. Un especial de Telecinco, emitido en septiembre, reconstruye la noche del crimen con actores, mostrando una caseta de John Bay bañada en luces rojas para enfatizar el horror. La emisión provoca protestas de las familias, que acusan a la cadena de sensacionalismo. «Están convirtiendo la muerte de nuestras hijas en un circo», declara Fernando en una rueda de prensa, su voz temblando de furia. Pero el público, hipnotizado, consume cada detalle. Encuestas muestran que el 80% de los españoles sigue el caso, y los bares de Valencia se llenan de debates improvisados, donde los clientes discuten si Ricard es culpable o solo un chivo expiatorio. Mientras tanto, una nueva pista sacude la investigación a finales de septiembre. Un excursionista en la Sierra de Tous, a pocos kilómetros de la Romana, encuentra un escondite improvisado, una cueva pequeña, oculta tras matorrales, con latas de comida vacías, ropa sucia y una linterna rota. Entre los restos, los agentes hallan un recibo de una ferretería de Catarroja, fechado el 10 de noviembre de 1992, 3 días antes del crimen. El recibo, a nombre de un tal Enrique A., lleva a un nuevo interrogatorio del hermano de Antonio Anglès, quien insiste en que perdió su cartera meses antes. Pero los investigadores, escépticos, revisan la cueva con perros rastreadores, que detectan rastros de sangre humana en las paredes. Los análisis confirman que coincide con el ADN de Toñi, un hallazgo que reabre la hipótesis de que las chicas fueron trasladadas varias veces durante su cautiverio. La cueva, húmeda y claustrofóbica, se convierte en un nuevo escenario de pesadilla, sugiriendo que el crimen fue más complejo de lo que Ricard confesó. En octubre, mientras las hojas de los naranjos comienzan a caer, el caso Alcácer trasciende lo criminal para convertirse en un fenómeno cultural. Libros de bolsillo sobre el crimen aparecen en los kioscos, con títulos como El horror de Alcácer o Las niñas que nunca volvieron. Escritores sensacionalistas especulan sobre conexiones con redes de trata de blancas, mientras académicos en programas de radio debaten sobre la descomposición moral de la España posfranquista. Las familias, abrumadas por la atención, intentan proteger la memoria de sus hijas, organizan vigilias mensuales en la plaza del pueblo, donde encienden velas y leen poemas escritos por las chicas. Un cuaderno de Desiree, encontrado en su habitación, contiene un poema inacabado sobre el mar, que su padre lee en una ceremonia con voz entrecortada. El agua canta, pero no me encuentra. Las palabras resuenan en un pueblo que ya no reconoce su propia identidad, marcada para siempre por la tragedia. Suscríbete si te gusta el video. La presión sobre la Guardia Civil crece con cada día que Anglès permanece prófugo. El Ministerio del Interior, en un intento de calmar los ánimos,
anuncia la creación de una unidad especial dedicada al caso, liderada por un comandante experimentado de Madrid. La unidad revisa todas las pruebas, desde la cinta de vídeo hasta los mechones de cabello, buscando conexiones con otros crímenes sin resolver en la región. Un caso de 1991, la desaparición de una joven en Alcira, resurge como posible precedente. El modus operandi, con signos de tortura y una fosa improvisada, guarda similitudes inquietantes, pero las conexiones son débiles, y la falta de ADN concluyente frustra los esfuerzos. Mientras tanto, Ricard, en prisión, recibe cartas anónimas que lo amenazan de muerte, algunas con detalles tan específicos que sugieren conocimiento íntimo del crimen. Una carta, escrita en tinta roja, dice: «Tú sabes quiénes éramos en la caseta». Los guardias, alertados, refuerzan su seguridad, temiendo que alguien intente silenciarlo. En noviembre, a un año de la desaparición, Alcácer organiza un homenaje masivo. Miles de personas, desde Valencia hasta Sevilla, llegan al pueblo con flores y velas, formando un río humano que recorre la carretera hasta La Romana. Los padres, visiblemente envejecidos, caminan al frente, sosteniendo retratos de sus hijas. Fernando García, en un discurso improvisado, promete: «No pararemos hasta que todos los culpables paguen». Pero detrás de su determinación, la fatiga es evidente. Las ojeras profundas, las manos temblorosas, la voz que se quiebra. Carmen, Asunción y el padre de Désiré, abrazados bajo la lluvia, representan la imagen de un dolor que no cede. Los medios, siempre presentes, transmiten la ceremonia en directo, pero un error garrafal de Antena 3, que muestra imágenes filtradas de la fosa, provoca una ola de indignación. Las familias demandan a la cadena, exigiendo respeto, pero el daño está hecho. Las imágenes, granuladas pero inconfundibles, se graban en la retina colectiva. A medida que el juicio de Ricard se acerca, programado para principios de 1994, las tensiones alcanzan su punto álgido. Los fiscales preparan un caso basado en pruebas físicas y la confesión inicial de Ricard, mientras la defensa insiste en la teoría del cómplice dominado, pintando a Anglès como el cerebro y a Ricard como un títere. Pero las preguntas sin respuesta persisten. ¿Quiénes eran los dueños de los cabellos extraños? ¿Qué papel jugó la cinta de vídeo, que sigue bajo custodia sin ser revelada al público? Y, lo más importante, ¿dónde está Antonio Anglès? Rumores de un avistamiento en Colombia, basados en un informe de un traficante detenido, reavivan la esperanza, pero la Interpol no encuentra nada. El caso, como un incendio que no se extingue, sigue consumiendo recursos, emociones y verdades. En las sombras de Alcácer, las familias se aferran a rituales pequeños. Carmen guarda el cepillo de Miriam en una caja de cristal, como un relicario. Asunción cose vestidos que Toñi nunca usará. El padre de Désiré repara relojes rotos, como si pudiera devolverle el tiempo a su hija. El pueblo, dividido entre el luto y la rabia, espera un juicio que promete respuestas, pero que amenaza con abrir heridas aún más profundas. Y en algún lugar, quizás bajo un cielo extranjero, Antonio Anglès respira libre, su risa un eco que desafía a la justicia y al olvido. El cielo sobre Alcácer se tiñe de un gris plomizo en los últimos días de 1993, como si las nubes cargaran el peso de un año que ha arrancado el corazón de un pueblo entero. A medida que el juicio de Miguel Ricard se perfila en el horizonte, la nación española contiene el aliento, atrapada entre la sed de justicia y el temor a que las respuestas nunca lleguen. Antonio Anglès, el fugitivo que se ha convertido en un mito oscuro, sigue eludiendo a las autoridades, su sombra alargándose como una mancha que contamina cada rincón de la investigación. En las casas de Miriam, Toñi y Désiré, el tiempo se ha detenido. Fotos enmarcadas, ropa intacta en los armarios y recuerdos que se repiten como un bucle interminable sostienen a las familias en su lucha contra el olvido. Pero el caso Alcácer, lejos de encaminarse hacia un cierre, se adentra en un terreno de conspiraciones, errores judiciales y un dolor que se transforma en activismo feroz, mientras el país entero observa, hipnotizado, un drama que redefine los límites de la crueldad humana. En los primeros meses de 1994, la maquinaria judicial se pone en marcha con una lentitud que exaspera a las familias y al público. El juicio de Miguel Ricard, programado para abril en la Audiencia Provincial de Valencia, se convierte en el epicentro de la atención nacional. Los fiscales, liderados por un veterano de casos de homicidio, construyen un caso sólido basado en las pruebas físicas, las huellas dactilares de Ricard en la moqueta que envolvía los cuerpos,
las fibras de su ropa encontradas en las víctimas y el cuchillo hallado en la caseta de John Bay, cuya sangre coincide con el ADN de Desiree. La confesión inicial de Ricard, aunque retractada, es presentada como prueba clave, respaldada por transcripciones que detallan el horror de aquella noche de noviembre. Los fiscales pintan un cuadro aterrador. Ricard y Anglès, actuando en tándem, secuestraron a las chicas en la gasolinera, las llevaron a la caseta y, durante al menos 2 días, las sometieron a torturas inimaginables antes de ejecutarlas y enterrarlas en la Romana. Pero la defensa, liderada por un abogado joven y combativo, argumenta que Ricard fue un peón manipulado por Anglès, un hombre de inteligencia limitada que actuó bajo amenaza de muerte. Mi cliente no es un monstruo, es una víctima de las circunstancias, declara en una audiencia preliminar, señalando las inconsistencias en las confesiones y las supuestas torturas policiales. Lo inquietante fue que, a medida que el juicio se acerca, las grietas en la investigación se hacen más evidentes. Los cabellos extraños, esos mechones que no coinciden con las víctimas ni con Ricard ni Anglès, se convierten en un punto de contención. Un experto en ADN, traído desde Barcelona, testifica que la tecnología de la época no permite identificar a los dueños, pero sugiere que podrían pertenecer a cómplices o incluso a víctimas previas. Esta hipótesis, aunque especulativa, enciende la imaginación de los medios, que publican titulares sensacionalistas. ¿Una red criminal detrás de Alcácer? La cinta de vídeo, cuya existencia sigue siendo un secreto a voces, no se presenta en el juicio por decisión del juez, quien argumenta que su contenido es demasiado perturbador y podría influir en el jurado. Pero rumores sobre su contenido, imágenes de las chicas atadas, risas masculinas de fondo, se filtran a través de periodistas con fuentes internas, alimentando teorías conspirativas que apuntan a una red de pederastas protegida por figuras poderosas. Fernando García, el padre de Miriam, abraza estas teorías con fervor, afirmando en una entrevista con Canal 9, «No fue solo Anglès y Ricard. Había más hombres en esa caseta, y alguien los está encubriendo». En Alcácer, el pueblo se prepara para el juicio con una mezcla de esperanza y resignación. Las familias, agotadas por meses de duelo y lucha, asisten a cada audiencia, sentadas en la primera fila de la sala, sus rostros endurecidos por el dolor. Carmen García, con un rosario entre los dedos, apenas levanta la mirada cuando Ricard entra esposado, su figura demacrada contrastando con la imagen del monstruo que la prensa ha construido. Asunción, madre de Toñi, lleva un cuaderno donde anota cada palabra del juicio, como si escribir pudiera devolverle a su hija. El padre de Desiree, con los puños apretados, fija su mirada en Ricard, murmurando promesas de justicia que solo él escucha. Fuera de la audiencia, una multitud se congrega diariamente. Vecinos de Alcácer, activistas por los derechos de las víctimas y curiosos atraídos por el drama. Pancartas con frases como «Justicia para las niñas» y «Anglès, ríndete» ondean bajo el sol valenciano, mientras vendedores ambulantes ofrecen camisetas con las fotos de Miriam, Toñi y Desiree, una mercantilización del dolor que indigna a las familias. El juicio, transmitido parcialmente por televisión, se convierte en un espectáculo nacional. Ricard, vestido con un traje gris que le queda grande, mantiene la cabeza baja mientras los fiscales presentan las pruebas. Un forense describe las heridas de las víctimas con un detalle que silencia la sala. Fracturas en los cráneos, cortes que sugieren el uso de un arma blanca, signos de asfixia parcial antes de las balas fatales. Una testigo, una vecina de John Bay, asegura haber oído gritos en la caseta días después de la desaparición, pero su testimonio es descartado por la defensa como vago y no verificable. La cinta de vídeo, aunque no exhibida, es mencionada por un agente de la Guardia Civil, quien confirma su existencia pero se niega a dar detalles, citando razones de seguridad. Esta omisión provoca un estallido de Fernando García en la sala. Muestren la cinta. El pueblo merece saber la verdad. El juez, con un golpe de mazo, restaura el orden, pero la semilla de la desconfianza ya está plantada. Suscríbete si te gusta el video. Mientras el juicio avanza, la búsqueda de Antonio Anglès no se detiene. En mayo de 1994, un nuevo avistamiento en Lisboa reaviva las esperanzas. Un marinero español, trabajando en un carguero, asegura haber visto a un hombre con la cicatriz característica de Anglès en un bar del puerto. La Interpol, en colaboración con la policía portuguesa, registra el área, pero solo encuentra rumores de un español que pagó en efectivo por un pasaje a Brasil.
La pista lleva a una operación en Río de Janeiro, donde agentes rastrean favelas y hostales, pero Anglés, si estuvo allí, ya se ha esfumado. Los medios, hambrientos de titulares, publican fotos de un supuesto Anglés en una playa carioca, pero expertos en reconocimiento facial desmienten la imagen. La frustración crece y el Ministerio del Interior enfrenta críticas por desperdiciar recursos en una cacería que parece maldita. En paralelo, las teorías conspirativas ganan fuerza. Juan Ignacio Blanco, un periodista que se ha aliado con Fernando García, publica un libro titulado ¿Qué pasó en Alcácer?, donde sugiere que el crimen fue orquestado por una red de élite que involucra a políticos y empresarios. Aunque sin pruebas sólidas, el libro vende miles de copias, alimentando debates en programas de radio y televisión. Un invitado en Esta noche cruzamos el Mississippi afirma que la caseta de Yombay era un punto de encuentro para fiestas privadas con menores, una acusación que la Guardia Civil descarta como especulación sin fundamento. Pero las familias, desesperadas por respuestas, abrazan estas teorías, especialmente Fernando, quien organiza conferencias en Valencia para denunciar un encubrimiento institucional. Sus palabras, cargadas de dolor, resuenan en un público que ya no confía en las autoridades. Encuestas muestran que el 60% de los españoles cree que hay más culpables sin identificar. A medida que el juicio llega a su clímax, un nuevo hallazgo sacude el caso. En junio, un agricultor de Tous encuentra un zapato de mujer en un barranco, a pocos kilómetros de la fosa. El zapato, identificado por Carmen como el que Miriam llevaba esa noche, está manchado de sangre seca y contiene un pequeño papel con una lista de nombres, ninguno reconocible. Los agentes, intrigados, envían el papel a análisis, pero los resultados son inconclusos. La tinta, borrosa por la humedad, no permite identificar al autor. La defensa de Ricard usa este hallazgo para argumentar que otros estuvieron involucrados, mientras los fiscales lo descartan como evidencia circunstancial. El juez, presionado por el tiempo, ordena que el juicio avance, pero el zapato se convierte en otro símbolo de las verdades esquivas que rodean el caso. En julio, el jurado emite su veredicto. Miguel Ricard es declarado culpable de 3 cargos de secuestro, violación y asesinato, con pruebas que lo vinculan directamente a la escena del crimen. La sentencia, anunciada en una sala abarrotada, impone 170 años de prisión, una condena que busca reflejar la magnitud del horror. Ricard, al escuchar el fallo, colapsa en su asiento, murmurando: «No fui yo, fue él». Las familias, en la primera fila, se abrazan entre lágrimas, pero el alivio es efímero. Sin Anglés, la justicia parece incompleta. Fernando García, fuera de la audiencia, declara a los medios: «Esto no termina aquí, seguiremos buscando a los otros». La multitud, reunida en la plaza, estalla en aplausos, pero también en gritos de frustración. ¿Dónde está Anglés? En Alcácer, el veredicto trae un cierre parcial, pero no paz. Carmen García, agotada por el proceso, sufre un colapso nervioso y es internada brevemente, mientras Fernando intensifica su cruzada, contactando con detectives privados para rastrear a Anglés. Asunción, madre de Toñi, comienza a escribir un diario público, publicado en un periódico local, donde describe su duelo como un vacío que crece cada día. El padre de Desiree, incapaz de volver a su taller, se une a asociaciones contra la violencia, dando charlas en escuelas sobre los peligros del autostop. El pueblo, marcado por el estigma, ve cómo sus calles se vacían. Los niños ya no juegan fuera, y las fiestas patronales, antes vibrantes, son ahora ceremonias sombrías. Mientras tanto, la figura de Antonio Anglés se transforma en leyenda. En agosto, un rumor lo sitúa en México, trabajando en una granja bajo un alias. La Interpol, agotada por las pistas falsas, envía un equipo que regresa con las manos vacías. En España, el caso sigue alimentando debates. Tertulias de televisión analizan cada detalle, desde la cinta de vídeo hasta los cabellos, mientras novelistas y cineastas comienzan a planear adaptaciones que las familias rechazan con vehemencia. El caso Alcácer, más que un crimen, se convierte en un espejo de los miedos de una sociedad que lucha por entender su propia oscuridad. Y así, mientras el verano da paso al otoño, Alcácer permanece atrapado en un luto perpetuo. Las familias, unidas por el dolor, organizan un memorial anual, plantando 3 naranjos en la plaza del pueblo, uno por cada niña. Pero bajo la superficie, las preguntas persisten. ¿Quiénes eran los otros en la caseta? ¿Qué secretos guarda la cinta que nadie ha visto?
Y, en algún rincón del mundo, sigue Antonio Anglés riendo, libre, mientras las tumbas de Miriam, Toñi y Desiree guardan silencio bajo la tierra valenciana. El otoño de 1994 llega a Alcácer con un viento frío que arrastra hojas secas por las calles vacías, como si la naturaleza misma intentara barrer los restos de una tragedia que se niega a desvanecerse. La condena de Miguel Ricard, encerrado ahora en una prisión de máxima seguridad, ha cerrado un capítulo, pero el libro del caso Alcácer permanece abierto, sus páginas llenas de tachones y márgenes repletos de preguntas sin respuesta. Antonio Anglés, el espectro que sigue burlando a la justicia, se ha convertido en una obsesión nacional, un símbolo de la impotencia de un sistema que promete protección pero entrega solo sombras. En los hogares de Miriam, Toñi y Desiree, el duelo se transforma en una lucha incansable, un fuego que arde con la determinación de encontrar la verdad, mientras España, atrapada en el eco del crimen, se debate entre el morbo y la necesidad de justicia. Pero bajo la superficie, algo más oscuro se agita. Rumores de encubrimientos, pistas ignoradas y un caso que amenaza con convertirse en un mito eterno. La búsqueda de Antonio Anglés, ahora en su segundo año, adquiere un aire de cruzada desesperada. La Interpol, con recursos estirados hasta el límite, sigue cada pista, por tenue que sea. En septiembre de 1994, un informe desde Colombia sugiere que Anglés podría estar viviendo en Medellín, protegido por redes de traficantes que lo conocen como el Valenciano. Agentes españoles, en colaboración con la policía colombiana, registran bares y prostíbulos, pero solo encuentran ecos de su presencia: un pasaporte falso con su foto, abandonado en un motel, y un testigo que jura haberlo visto fumando en un callejón. La operación, bautizada Operación Romana, en referencia a la fosa, termina en otro fracaso, y los titulares de El Mundo no se contienen. Anglés, el hombre que ríe de la justicia. En Alcácer, los vecinos, cansados de las promesas vacías, comienzan a dudar de la voluntad real de las autoridades. Si no lo encuentran, es porque alguien no quiere, murmura un anciano en la taberna local, una frase que resume el creciente escepticismo. Mientras tanto, las familias de las víctimas se convierten en faros de resistencia. Fernando García, el padre de Miriam, se transforma en una figura pública, liderando marchas en Valencia que exigen una investigación más profunda. Con el apoyo de Juan Ignacio Blanco, el periodista que ha hecho del caso su cruzada personal, Fernando publica artículos en revistas locales denunciando lo que llama la verdad enterrada. En uno de ellos escribe: «No es solo Anglés, había más hombres en esa caseta y alguien los protege». Sus palabras, cargadas de dolor y convicción, encuentran eco en un público que ya no confía en las instituciones. Carmen, su esposa, lucha contra una depresión que la mantiene al borde del colapso, pero encuentra consuelo en un grupo de apoyo donde otras madres comparten historias de pérdida. Asunción, madre de Toñi, se vuelca en la escritura, publicando un libro de poemas dedicados a su hija que se convierte en un éxito modesto, con versos que hablan de un cielo roto donde las estrellas ya no cantan. El padre de Desiree, incapaz de volver a su vida como mecánico, pasa sus días revisando expedientes judiciales, buscando inconsistencias que puedan reabrir el caso. Lo inquietante fue que, en medio de esta lucha, nuevas pistas emergen de las sombras. En octubre de 1994, un cazador en la sierra de Tous encuentra una bolsa de plástico enterrada bajo un montón de piedras, con ropa de mujer y un anillo que la madre de Toñi identifica como suyo. La bolsa, analizada por forenses, contiene rastros de sangre que coinciden con el ADN de las 3 víctimas, pero también un cabello nuevo, corto y oscuro, que no pertenece a nadie conocido. Este hallazgo reaviva la teoría de los cómplices desconocidos, y Fernando García, en una rueda de prensa improvisada, exige que se analice el ADN con tecnología extranjera. España no tiene las herramientas, pero Inglaterra sí, declara, señalando los avances en genética forense en el Reino Unido. La Guardia Civil, presionada, envía las muestras a un laboratorio en Londres, pero los resultados, que llegan semanas después, son inconclusos. El cabello está demasiado degradado para un análisis definitivo. La decepción es otro golpe para las familias, que ven cómo cada pista se convierte en un espejismo. La prensa, siempre al acecho, transforma el caso en un circo interminable. Programas como ¿Quién sabe dónde?, dedican especiales mensuales, invitando a videntes que aseguran haber visto a Anglés en visiones místicas y a criminólogos que especulan sobre su perfil psicológico. Un episodio de Antena 3, emitido en noviembre,
recrea la caseta de John Bay con actores, mostrando una versión dramatizada del crimen que provoca protestas de las familias. Están lucrando con nuestra tragedia, declara Asunción en una carta abierta publicada en Levante EMB, exigiendo respeto. Pero el público, atrapado en una mezcla de fascinación y horror, consume cada detalle. Encuestas muestran que el caso Alcácer es el tema más discutido en los hogares españoles, superando incluso la política. En los bares de Valencia, las conversaciones giran en torno a las teorías conspirativas. Algunos creen que Anglés fue ayudado por una red criminal para escapar. Otros, que está muerto, enterrado en algún rincón olvidado de la sierra. Suscríbete si te gusta el video. En diciembre, un nuevo giro sacude la investigación. Un informante anónimo, contactado a través de una línea de denuncias, asegura que la cinta de vídeo encontrada en la caseta contiene imágenes de al menos 5 hombres, ninguno de los cuales es Ricard o Anglés. La Guardia Civil, que ha mantenido la cinta bajo estricta confidencialidad, niega los rumores, pero un periodista de El País, con acceso a fuentes internas, publica un artículo que detalla fragmentos del contenido. Voces masculinas riendo, gritos de las víctimas y un fondo que sugiere una grabación prolongada. La filtración provoca un escándalo nacional y el juez instructor ordena una investigación para identificar al responsable. Las familias, furiosas pero esperanzadas, exigen que la cinta se haga pública, pero el juez se niega, citando el impacto emocional en la sociedad. Fernando García, en una entrevista con Telecinco, estalla: si hay más culpables en esa cinta, ¿por qué la esconden? Queremos la verdad. Su grito resuena en un país que comienza a cuestionar la transparencia de sus instituciones. Mientras tanto, la búsqueda de Anglés se expande a nuevos horizontes. En enero de 1995, un avistamiento en Miami, Florida, lleva a una colaboración con el FBI. Un camarero de un restaurante cubano asegura haber servido a un hombre con la cicatriz de Anglés, que pagó en efectivo y habló con acento español. Los agentes registran moteles y bares en Little Havana, pero la pista se enfría cuando el sospechoso desaparece. La Interpol, frustrada, comienza a sospechar que Anglés podría estar muerto, quizás asesinado por cómplices para silenciarlo. Pero Fernando García rechaza esta teoría. Está vivo, lo sé. Un hombre como él no muere tan fácil. Su convicción, alimentada por el dolor, lo lleva a contratar a un detective privado en Brasil, donde los lazos familiares de Anglés son más fuertes. El detective, un exmilitar con experiencia en casos de desapariciones, rastrea comunidades de emigrantes valencianos, pero solo encuentra rumores de un hombre que se parecía a Anglés, trabajando en una construcción en Sao Paulo. En Alcácer, el segundo aniversario de la desaparición, el 13 de noviembre de 1994, se conmemora con una ceremonia masiva. Miles de personas desde toda España se reúnen en la plaza del pueblo, donde los 3 naranjos plantados en memoria de las chicas comienzan a dar frutos amargos. Las familias, al frente de la procesión, caminan hasta la iglesia, donde el párroco pronuncia una homilía sobre la resiliencia frente al mal. Carmen García, con un vestido negro que lleva como armadura, coloca una corona de flores blancas en el altar, sus manos temblando mientras susurra el nombre de Miriam. Asunción lee un poema de su libro, su voz quebrándose en cada verso, mientras el padre de Desirée, con lágrimas contenidas, enciende una vela por su hija. La ceremonia, transmitida en directo por TVE, es un recordatorio de que el caso no es solo una tragedia personal, sino una herida nacional. A medida que 1995 comienza, el caso Alcácer se convierte en un símbolo de las fallas de la justicia española. Informes de Amnistía Internacional critican la gestión de las pruebas, señalando la pérdida de un casquillo de bala y la contaminación de la escena en La Romana. Las familias, apoyadas por asociaciones de víctimas, presentan una petición al Congreso para reabrir la investigación, exigiendo un análisis independiente de la cinta de vídeo y los cabellos. El gobierno, liderado por Felipe González, promete revisar el caso, pero la burocracia ralentiza cualquier progreso. Mientras tanto, Ricard, desde prisión, escribe una carta pública, publicada por un tabloide, en la que insiste en su inocencia. Fui un títere de Anglés, pero había otros. No diré más. Tengo miedo. La carta, aunque desestimada por los fiscales, reaviva las especulaciones sobre una red más amplia. En los hogares de Alcácer, la vida se reduce a rituales de supervivencia. Carmen guarda las muñecas de Miriam en una vitrina,
como si fueran reliquias sagradas. Asunción cose mantas, que dona a orfanatos, cada puntada un homenaje a Toñi. El padre de Desiree, obsesionado con los relojes, construye uno con piezas encontradas en su taller, grabando el nombre de su hija en la esfera. El pueblo, marcado por el estigma, ve cómo sus jóvenes emigran, buscando escapar de un lugar que ahora es sinónimo de horror. Pero las familias no se rinden. Organizan colectas para financiar investigaciones privadas, escriben cartas a la Interpol y mantienen viva la memoria de las chicas con memoriales anuales. Y mientras el sol se pone sobre la huerta valenciana, el caso Alcácer permanece como un rompecabezas incompleto. La cinta, los cabellos, los nombres en el papel, todos son hilos que conducen a un vacío. ¿Dónde está Antonio Anglés? ¿Qué secretos guarda la caseta de Yombay, ahora abandonada y cubierta de maleza? Las respuestas, si existen, están enterradas en algún lugar entre la verdad y el mito, esperando a que alguien las desentierre. La primavera de 1995 trae a Alcácer un espejismo de renacimiento. Los naranjos florecen con un aroma dulzón que contrasta con el luto perpetuo que envuelve al pueblo. Pero bajo las flores, la tierra aún guarda los ecos de una tragedia que se niega a ser olvidada. El caso Alcácer, con Miguel Ricard tras las rejas y Antonio Anglés perdido en un limbo de rumores, se ha convertido en algo más que un crimen. Es un símbolo de la fragilidad de la justicia, un recordatorio de que el mal puede deslizarse entre las grietas de una sociedad que apenas aprende a mirarse a sí misma. Las familias de Miriam, Toñi y Desiree, agotadas pero inquebrantables, continúan su lucha, transformando el dolor en una cruzada que desafía el silencio institucional. Mientras tanto, España, atrapada en un ciclo de fascinación y frustración, observa cómo el caso se convierte en un laberinto de teorías, pistas perdidas y un fugitivo que parece burlarse del tiempo mismo. La búsqueda de Antonio Anglés, ahora en su tercer año, se ha transformado en una cacería global que roza lo obsesivo. La Interpol, con su red extendida por Europa, América Latina y hasta el sudeste asiático, sigue cada pista con una mezcla de esperanza y cansancio. En marzo de 1995, un informe desde Venezuela alerta sobre un hombre con cicatrices similares a las de Anglés, trabajando en una mina de oro en el estado de Bolívar. Agentes españoles viajan al país, navegando por carreteras polvorientas y aldeas remotas, pero solo encuentran a un exconvicto local que no habla español. La decepción, ya familiar, se suma a una lista de fracasos que incluye avistamientos en México, Irlanda y Brasil, todos disueltos como arena en el viento. Los medios, con su apetito insaciable, convierten cada operación fallida en un espectáculo. Anglés, el hombre que nadie atrapa, titula un editorial de ABC, mientras El País publica un análisis que cuestiona si el fugitivo está vivo o si su mito es una distracción para encubrir errores policiales. En Alcácer, los vecinos, hastiados de promesas vacías, comienzan a susurrar que Anglés fue protegido por alguien con poder, una teoría que gana fuerza en los bares y las plazas. En el frente judicial, la condena de Miguel Ricard no ha cerrado las heridas, sino que ha abierto nuevas interrogantes. Las familias, lideradas por Fernando García, presentan apelaciones para reabrir la investigación, exigiendo que se analicen los cabellos extraños y la cinta de vídeo que sigue bajo llave. En abril, un laboratorio independiente en Francia, contratado por las familias con fondos recaudados, revisa los mechones hallados en la fosa de la Romana. Los resultados, aunque limitados por la tecnología de la época, confirman que al menos 3 de los 7 cabellos pertenecen a hombres distintos, ninguno relacionado con Ricard o Anglés. Este hallazgo, presentado en una conferencia de prensa en Valencia, desata una tormenta mediática. Fernando, con el rostro endurecido por años de insomnio, declara: «Hay más culpables, y la Guardia Civil lo sabe. ¿Por qué no investigan?». La prensa, siempre ávida de drama, amplifica sus palabras, y programas como Esta noche cruzamos el Mississippi dedican horas a debatir la posibilidad de una red criminal, con invitados que especulan sobre conexiones con el narcotráfico, o incluso con círculos de poder en Madrid. Lo inquietante fue que, en medio de estas especulaciones, un nuevo descubrimiento sacude el caso. En mayo, un excursionista en un barranco cercano a Yombay encuentra un cuchillo oxidado, medio enterrado en el lodo, con rastros de sangre seca. Los forenses, tras analizarlo, confirman que la sangre coincide con el ADN de Miriam, reabriendo la hipótesis de que las chicas fueron trasladadas varias veces durante su cautiverio. El cuchillo, con un mango de madera grabado con las iniciales AM,
apunta tentativamente a Antonio Anglés, pero también podría pertenecer a otro implicado. La Guardia Civil, bajo presión, excava nuevamente en la zona, encontrando restos de tela que podrían ser de una de las víctimas, pero las lluvias recientes han degradado las pruebas, dejando solo fragmentos de verdad. Fernando García, presente en la excavación como observador, se enfrenta a los agentes. Esto demuestra que no buscaron bien. ¿Cuántas pruebas más están enterradas? Su furia, captada por las cámaras, se convierte en un grito de guerra para quienes creen que el caso está lejos de resolverse. En Alcácer, el pueblo vive atrapado en un bucle de duelo y resistencia. Carmen García, la madre de Miriam, pasa sus días en un estado de fragilidad extrema, cuidando los naranjos plantados en memoria de las chicas como si fueran sus hijas. Cada mañana, riega las raíces con manos temblorosas, murmurando oraciones que nadie más escucha. Asunción, madre de Toñi, se ha convertido en una figura pública a su pesar, viajando por España para dar charlas en asociaciones de víctimas, donde su voz, suave pero firme, relata el impacto de la pérdida. No es solo mi hija, es la inocencia de un país entero. El padre de Desiree, con su taller abandonado, se dedica a restaurar objetos encontrados en los alrededores de la caseta, como si reconstruir un reloj roto pudiera devolverle el tiempo perdido. Las familias, unidas por un lazo indestructible, fundan una organización llamada Justicia para Alcácer, que recauda fondos para investigaciones privadas y presiona al gobierno para una revisión oficial del caso. Suscríbete si te gusta el video. La prensa, mientras tanto, transforma el caso en una máquina de generar titulares. En junio, un reportaje de Telecinco revela detalles no confirmados sobre la cinta de vídeo, describiendo imágenes de una brutalidad indescriptible que incluyen a las chicas rogando por sus vidas. La filtración, atribuida a un exagente descontento, provoca una investigación interna en la Guardia Civil y una demanda de las familias, que acusan a la cadena de violar su privacidad. Pero el daño está hecho. El público, horrorizado y fascinado, exige acceso a la cinta, mientras tertulias nocturnas debaten si su publicación aclararía el caso o solo alimentaría el morbo. Un periodista de El Mundo, con acceso a fuentes forenses, publica un artículo que detalla las condiciones de los cuerpos. Heridas que sugieren un sadismo prolongado, como si los asesinos disfrutaran cada segundo. Las familias indignadas emiten un comunicado conjunto. Nuestras hijas no son un espectáculo. Exigimos respeto, pero el apetito mediático es insaciable y las ventas de periódicos se disparan con cada nueva revelación. En julio, un nuevo avistamiento de Anglés en Bolivia reaviva las esperanzas. Un sacerdote misionero en Santa Cruz reporta a un hombre con una cicatriz en la mejilla, viviendo en una comunidad rural. La Interpol, en colaboración con la policía boliviana, organiza una redada, pero el sospechoso, identificado como un exiliado español, no es Anglés. La decepción, transmitida en directo por TVE, provoca protestas en Valencia, donde cientos marchan con pancartas que rezan: "No más mentiras". Fernando García, al frente de la marcha, declara: "Si no lo encuentran, es porque no quieren. Alguien lo protege". Sus palabras, amplificadas por los micrófonos, alimentan teorías conspirativas que apuntan a una red de élite, una idea que gana tracción en foros incipientes de Internet, donde usuarios anónimos intercambian teorías sobre hombres poderosos involucrados en el crimen. A medida que el verano se desvanece, el caso Alcácer se convierte en un fenómeno cultural que trasciende lo criminal. Películas y documentales comienzan a planificarse, aunque las familias rechazan cualquier adaptación, temiendo que trivialice su dolor. Un libro de Juan Ignacio Blanco, titulado Alcácer, la verdad oculta, se convierte en bestseller, a pesar de las críticas de los fiscales que lo tildan de especulación sensacionalista. En el libro, Blanco sugiere que la caseta de John Bay era un punto de encuentro para una red de pederastas, una teoría que, aunque sin pruebas sólidas, resuena con un público desencantado. Las familias, divididas entre el escepticismo y la desesperación, apoyan parcialmente estas ideas, especialmente Fernando, que organiza reuniones con otros padres de víctimas para presionar al Congreso por una investigación independiente. En septiembre, un nuevo hallazgo en la Sierra de Tous sacude el caso. Un guardabosques encuentra un diario escondido en una cueva, con entradas escritas en una letra temblorosa que describen noches de gritos y hombres con máscaras. Aunque el diario no menciona nombres, los forenses confirman que el papel contiene trazas de sangre de Toñi, lo que sugiere que fue escrito durante o después del crimen. La Guardia Civil, cautelosa,
clasifica el hallazgo como evidencia secundaria, pero las familias lo ven como una prueba de que el crimen fue más complejo de lo que Ricard confesó. Fernando, en una entrevista con Radio Nacional, declara: "Este diario es la voz de nuestras hijas. Alguien más estuvo allí y lo encontraremos". La prensa, ávida de titulares, convierte el diario en un símbolo del misterio, con titulares como El cuaderno del horror. Mientras 1995 llega a su fin, el caso Alcácer se solidifica como un trauma nacional. Las familias, agotadas pero resilientes, organizan un nuevo memorial en noviembre, marcando el tercer aniversario de la desaparición. Miles asisten, llenando la plaza de Alcácer con velas que titilan bajo un cielo sin estrellas. Carmen, Asunción y el padre de Desiree, unidos en su dolor, colocan flores en los naranjos, mientras Fernando pronuncia un discurso que mezcla rabia y esperanza. No descansaremos hasta que todos los culpables paguen. Pero bajo la superficie, el cansancio es evidente. Las ojeras profundas, las manos que tiemblan, las voces que se quiebran. En las sombras, el caso sigue abierto, un rompecabezas con piezas que no encajan. La cinta de vídeo, los cabellos, el diario, todos son hilos que conducen a un abismo. ¿Dónde está Antonio Anglés? ¿Qué secretos guarda la caseta de Yombay, ahora derrumbada por el tiempo? ¿Quiénes eran los otros hombres, si es que existieron? Mientras el viento susurra entre los naranjos, Alcácer espera, atrapado en un duelo que no termina, un pueblo que lleva el peso de una tragedia que nunca encontrará paz. El invierno de 1996 se instala en Alcácer con un frío que cala los huesos, como si la naturaleza misma quisiera congelar el tiempo en un pueblo que no puede escapar de su pasado. Los naranjos, ahora desnudos, se alzan como centinelas silenciosos en la plaza, donde las velas encendidas por Miriam, Toñi y Desiree titilan en la penumbra, un recordatorio de que el duelo no termina, solo se transforma. El caso Alcácer, tras años de titulares, juicios y pistas que se desvanecen, se ha convertido en un enigma nacional, un rompecabezas cuyas piezas parecen dispersarse con cada nuevo intento de armarlo. Antonio Anglés, el fugitivo que ha eludido a la justicia durante más de 3 años, es ahora un mito, un espectro que acecha en la imaginación colectiva de España. Miguel Ricard, encerrado en una celda donde el tiempo se arrastra como una condena adicional, sigue siendo el único rostro tangible de la tragedia, pero su culpabilidad, aunque confirmada por la ley, no satisface a quienes buscan una verdad más amplia. Las familias, marcadas por el dolor pero impulsadas por una determinación feroz, continúan su lucha, mientras el caso se adentra en un terreno donde la justicia y el mito se entrelazan en una danza macabra. La búsqueda de Antonio Anglés, ahora una operación global que abarca continentes, se ha convertido en un ejercicio de frustración perpetua. En enero de 1996, un nuevo avistamiento en Paraguay reaviva las esperanzas. Un informante asegura haber visto a un hombre con la cicatriz característica de Anglés trabajando en una hacienda en Asunción. La Interpol, en colaboración con la policía paraguaya, organiza una redada que termina en un fiasco. El sospechoso es un agricultor local con heridas de un accidente laboral. La decepción, transmitida por los telediarios, provoca una oleada de críticas hacia las autoridades. 3 años y nada, titula un editorial de La Vanguardia, mientras El Mundo publica una caricatura de Anglés riendo en una playa tropical, con la leyenda ¿Dónde está la justicia? En Alcácer, los vecinos, cansados de promesas vacías, comienzan a aceptar que Anglés podría estar muerto o protegido por fuerzas invisibles, una idea que Fernando García, el padre de Miriam, abraza con furia. No está en Paraguay, no está en Brasil, está aquí, en España, y alguien lo esconde, declara en una entrevista radial, sus palabras resonando en un pueblo que ya no sabe en quién confiar. En el frente judicial, el caso de Miguel Ricard entra en una fase de apelaciones que prolonga la agonía de las familias. En febrero, la defensa de Ricard presenta un recurso ante el Tribunal Supremo, argumentando que las pruebas físicas fueron contaminadas y que las confesiones iniciales, obtenidas bajo supuesta coacción, son inválidas. Los fiscales, por su parte, refuerzan su caso con nuevos análisis forenses que confirman la presencia de fibras de la ropa de Ricard en los cuerpos de las víctimas. Pero los cabellos extraños, esos mechones que siguen sin dueño, continúan siendo el talón de Aquiles de la investigación. Un laboratorio en Alemania, contratado por las familias con fondos recaudados, intenta un nuevo análisis de ADN, pero los resultados, entregados en marzo, son devastadores. Las muestras están demasiado degradadas para identificar a los dueños.
Fernando García, al recibir la noticia, rompe en llanto en su casa golpeando la mesa con un puño que ya no tiene fuerza. Esos cabellos son la clave y los han dejado perder, murmura, su voz quebrada por años de lucha. Lo inquietante fue que, mientras el caso se estanca, nuevas pistas emergen de las sombras, como fantasmas que se niegan a descansar. En abril, un pescador en el embalse de Tus encuentra un bolso de lona flotando en el agua, con un vestido de niña y una nota escrita a mano. Ellas no fueron las únicas. La nota, analizada por grafólogos, no coincide con la letra de Ricard ni de Anglès, y el vestido, aunque similar al que Toñi llevaba, está demasiado deteriorado para confirmar su origen. La Guardia Civil, cautelosa, clasifica el hallazgo como no concluyente, pero las familias lo ven como una prueba de que el crimen fue parte de algo más grande. Fernando, acompañado por Juan Ignacio Blanco, organiza una rueda de prensa en Valencia, donde presenta el bolso como evidencia de una red criminal. No fue un crimen aislado. Hay más víctimas y hay más culpables, declara, sosteniendo el bolso ante las cámaras. La prensa, siempre hambrienta, convierte la nota en un titular explosivo: el mensaje del asesino, aunque los investigadores insisten en que podría ser una broma macabra. En Alcácer, el pueblo vive atrapado en un purgatorio de memoria y dolor. Carmen García, la madre de Miriam, ha transformado la habitación de su hija en un santuario, con fotos, velas y un cuaderno donde escribe cartas que nunca enviará. «Te extraño cada día, mi niña», escribe, sus lágrimas manchando la tinta. Asunción, madre de Toñi, se ha volcado en el activismo, viajando por España para hablar en conferencias sobre la violencia contra las mujeres, su voz temblorosa pero firme resonando en auditorios llenos. El padre de Desiree, con su salud deteriorada por el estrés, pasa sus días restaurando objetos encontrados en los alrededores de la caseta de John Bay, como si cada pieza pudiera devolverle un fragmento de su hija. Las familias, unidas por un lazo de acero forjado en la tragedia, mantienen viva la organización Justicia para Alcácer, que financia investigaciones privadas y presiona al gobierno para reabrir el caso. Pero el peso del tiempo es implacable. Carmen sufre un infarto leve en mayo, Asunción lucha contra la ansiedad, y el padre de Desiree camina con un bastón que no necesitaba hace 3 años. Suscríbete si te gusta el video. La prensa, convertida en un motor de especulación, sigue alimentando el caso con un morbo que roza lo obsceno. En junio, un especial de Antena 3 titulado Alcácer, los secretos no contados, revela detalles no confirmados sobre la cinta de vídeo, describiendo escenas de una crueldad inhumana que incluyen a las chicas suplicando por sus vidas. La emisión, vista por millones, provoca una nueva ola de indignación. Las familias demandan a la cadena por violación de la privacidad, mientras miles de espectadores escriben cartas exigiendo que la cinta se haga pública. El juez, presionado, emite un comunicado reiterando que la cinta es material sensible y que su divulgación comprometería la investigación. Pero los rumores persisten. Un periodista de Telecinco asegura sin pruebas que la cinta muestra a hombres con máscaras, una imagen que se graba en la imaginación colectiva, alimentando teorías de una secta o red criminal. En julio, un nuevo avistamiento de Anglès en Ecuador sacude la investigación. Un traficante detenido en Quito menciona a un español con una cicatriz que trabajaba como sicario para un cártel local. La Interpol, en colaboración con la DEA, organiza una operación en Guayaquil, pero el sospechoso, identificado como un exmercenario, no es Anglès. La decepción, transmitida en directo por TVE, provoca protestas en Valencia, donde cientos marchan con pancartas que exigen «encuentren al monstruo». Fernando García, al frente de la marcha, declara: «No pararemos hasta que Anglès pague, vivo o muerto». Sus palabras, captadas por las cámaras, se convierten en un lema que resuena en todo el país, mientras la Interpol, agotada, comienza a reducir los recursos dedicados al caso, citando falta de pistas viables. A medida que el año avanza, el caso Alcácer se solidifica como un trauma cultural. Documentales y libros continúan apareciendo, a pesar de las objeciones de las familias. Un filme independiente, titulado Sombras de Alcácer, se estrena en un festival de cine en Madrid, provocando la ira de Fernando, quien lo califica de explotación vil. En las escuelas, el caso se convierte en un tema de debate, con profesores que usan la tragedia para enseñar sobre seguridad personal, mientras los niños, influenciados por las historias de sus padres, temen salir solos al anochecer. En Alcácer, las fiestas patronales, antes llenas de risas, son ahora ceremonias sombrías,
con misas dedicadas a las chicas y vigilias que reúnen a un pueblo que no sabe cómo sanar. En noviembre, el cuarto aniversario de la desaparición marca un punto de inflexión. Miles de personas, desde toda España, se reúnen en Alcácer para una ceremonia masiva, donde los naranjos plantados en memoria de las chicas están rodeados de flores y velas. Carmen, Asunción y el padre de Desirée, visiblemente envejecidos, caminan al frente, sosteniendo retratos de sus hijas. Fernando, en un discurso que silencia a la multitud, promete: «No descansaremos hasta que la verdad salga a la luz». Pero bajo su determinación, el cansancio es evidente. Las arrugas profundas, los ojos hundidos, la voz que apenas se sostiene. La ceremonia, transmitida en directo por Canal 9, es un recordatorio de que el caso no es solo una tragedia personal, sino una herida que sangra en el corazón de una nación. A medida que 1996 termina, el caso Alcácer se convierte en un símbolo de las fallas de una España en transición. Informes de organizaciones de derechos humanos critican la gestión de las pruebas, señalando la pérdida de evidencias clave y la falta de transparencia sobre la cinta de vídeo. Las familias, apoyadas por un creciente movimiento ciudadano, presentan una nueva petición al Congreso, exigiendo una comisión independiente que investigue posibles encubrimientos. El gobierno, bajo presión, promete revisar el caso, pero la burocracia ralentiza cualquier progreso. Mientras tanto, Ricard, desde prisión, escribe otra carta, publicada por un tabloide, en la que insiste: «Había más hombres, pero nunca diré quiénes. Mi vida depende de ello». La carta, aunque desestimada por los fiscales, reaviva las especulaciones sobre una red oculta. Y así, mientras el viento barre la huerta valenciana, el caso Alcácer permanece como un rompecabezas sin fin. La cinta de vídeo, los cabellos, el diario, el bolso, todos son fragmentos de una verdad que se desliza entre los dedos. ¿Dónde está Antonio Anglés? ¿Qué secretos guarda la caseta de John Bay, ahora un montón de escombros? ¿Quiénes eran los otros, si es que existieron? Las familias, atrapadas en un duelo eterno, continúan su lucha, plantando semillas de justicia en una tierra que solo parece dar frutos amargos. En Alcácer, los naranjos florecen cada primavera, pero sus flores caen sin promesas, un eco de 3 vidas que nunca regresarán.